Se supone que estamos grabando ya, perfecto, y que ustedes deberían estar viendo mi pantalla. Sí. ¿Eso es así? Excelente. Bien, entonces, clase pasada vimos lo que era la clase número 1 de vectores, y básicamente lo que vamos a hacer ahora es un repaso muy rápido y genérico sobre algunas de las cosas que vimos. Básicamente de lo que vimos, empezamos a entender un poquito qué eran los vectores, ¿sí? Y lo que me interesa que tengan presente tiene que ver con que era un conjunto de valores, ¿sí? Que obviamente esos valores tienen que ser del mismo tipo y que iban a ocupar posiciones contiguas de memoria. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo así como este grafiquito, en el cual, más allá de ver cómo era que se definía el vector, habíamos visto también qué posiciones ocupaba en la memoria, ¿sí? Es decir, nosotros cuando definíamos variables, habíamos visto, por ejemplo, según esta gráfica, que las variables ocupaban los lugares que estuvieran disponibles en la memoria, pero cuando nosotros definimos un vector, lo que termina ocurriendo es que cada posición está en una ubicación contigua de memoria. Esto lo que nos permite de alguna manera, y por qué era tan importante haberlo visto así, era porque podemos almacenar en memoria ese conjunto de datos que necesitemos para nuestros objetivos. Por ejemplo, si volvemos a conectar clase pasada con la anterior, si yo quiero tener un listado de alumnos, ¿sí? Y quiero tener esos registros que habíamos visto que eran como mi nuevo tipo de datos, quiero tenerlos de alguna manera ordenados, listados o almacenados en memoria con cierta relación, voy a necesitar tener, por ejemplo, un vector que sea el K1151, cuyo nombre lo acabo de inventar, pero que básicamente tenga a cada uno de ustedes en posiciones contiguas de memoria, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros necesitemos trabajar con cantidad de registros o cantidad de valores que guardan una relación y que necesitamos verlos conectados, evidentemente los vectores van a ser nuestra herramienta. Vimos cómo se definían los vectores, es importante que sigamos viendo de que tenemos tipo de dato, nombre del vector y la cantidad de posiciones que va a tener. Por ejemplo, acá veíamos el caso de int vector 5, y luego lo otro que habíamos visto tenía que ver con la implementación, perdón, ahí está, terminé de pasar las animaciones, con la implementación en C++, que básicamente ese conjunto de valores partía con la posición 0. Yo definía 5 posiciones que van entre la 0 y la 4. ¿Sí? En este sentido, también vimos algunos ejemplos de que cuando definimos los vectores, debemos acompañarlos con una variable que resulta clave para su implementación. Esa variable que resulta clave para su implementación no es nada más y nada menos que, nosotros le habíamos dicho len, yo les dije que esta variable podía llamarse Pepito si quisieran, pero que les recomendaba que fuera len, así manteníamos como ese lenguaje común, en el cual se almacenan la cantidad de posiciones utilizadas. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, tengo un vector de 20, 30 posiciones, pero en realidad lo que necesito es justamente saber la cantidad de posiciones que utilicé. Entonces, puedo tenerla definida como 20, 5, 10, pero si yo solamente usé 3, entonces me interesa guardar en len ese valor 3. Entonces, habíamos visto, tal como vemos ahora en las gráficas, ¿sí? Cuánto iba variando el len en base a la cantidad de elementos que yo tuviera, ¿no? Por ejemplo, en el primer vector que vemos aquí, no tengo nada cargado más que el vector inicializado, entonces len, por ejemplo, valía 0. En el segundo ejemplo, len vale 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 valores cargados. ¿Sí? Habíamos visto entonces que debíamos incluir directamente, digamos, en la definición esa variable, y con eso lo teníamos definido, ¿sí? Tanto al vector como su variable acompañante, y de esa manera íbamos a definir el vector cada vez que lo implementemos en C++. ¿Sí? Es decir, con la definición sola, ¿por qué dije esto? Con la definición sola de int vector 5 no era suficiente, sino que también tengo que agregar el len para que su definición esté completa. ¿Por qué me importa que su definición esté completa? Porque básicamente nosotros cuando vamos a trabajar con vectores vamos a tener 5 pasos. ¿Sí? Y acá, de vuelta, yo lo dije la clase pasada, me parece relevante mencionarlo hoy también, que es, nosotros tenemos que trabajar con vectores, y los vectores pueden venir para ser cargados por nosotros, o pueden venir cargados y que yo tenga que ejecutar operaciones. Si el vector no viene cargado y lo tengo que cargar, lo primero que tiene que ocurrir es que yo haga la definición del vector tal como veíamos ahora, básicamente con la definición del vector y su len.
Luego tenemos que inicializarlo, y la clase pasada vimos el ejemplo de por qué era necesaria la inicialización, porque cuando yo asigno posiciones de memoria, la memoria tiene valor contenido, tiene, que le habíamos dicho incluso con el término de que era contenido basura, no me sirve para nada tener esa información o usar esa información. Entonces necesito pisar lo que tiene esa posición de memoria, ponerla en un valor que me suene lógico, que es mi valor de inicialización, y luego puedo empezar a escribir ese vector. Con lo cual, una vez que lo tengo inicializado, tengo que pasar a la carga del vector. Cuando voy a la carga del vector, vimos distintas opciones. Vimos la opción de carga masiva, la carga específica en una posición, y dejamos para la clase de hoy lo que es el insertar y el insertar ordenado. Esto básicamente son distintas formas que voy a tener de cargar mi vector, ¿sí? Y es lo que hoy justamente vamos a trabajar. De hecho, tengo una listita de algunos de los procedimientos y funciones que hoy debemos cubrir durante la clase. Una vez que yo ya tengo el vector cargado, bueno, haré lo que tenga que hacer, es decir, procesaré o haré los cálculos necesarios y luego los muestro, ¿sí? Entonces, clase pasada vimos el procedimiento inicializar y vimos el procedimiento mostrar, jugamos un poquito poniéndolos en distintas opciones, ¿sí? Y ahora nos toca ya meternos en las operaciones de vectores. ¿Dudas o consultas hasta acá? Si no, ya estamos en tema de la clase de hoy. ¿Nada? No, por ahora no. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy. Hicimos un resumen literalmente de 6 minutos, si no falla el timer del PowerPoint, de lo que vimos la clase pasada. Vamos ahora a movernos a lo que nos toca la clase de hoy. La clase pasada dijimos, hagamos carga masiva, ¿sí?, de los vectores. ¿Qué significa carga masiva? Le pido todos los valores que van adentro del vector al usuario, lo cargo, por cada carga actualizaba el len en +1, ¿se acuerdan? Y tengo la carga hecha. Y al final de la clase pasada, vimos, che, ¿qué tal si cargo por posición? Y cuando cargaba por posición, vimos que podía hacerle como esa asignación directa en la posición adecuada. Y ahí lo dejamos, ¿cierto? Pero dijimos, es un escenario que se puede dar, pero no necesariamente es el común de los escenarios. ¿Cuál es el común de los escenarios? Lo que vamos a cubrir hoy. Que básicamente es, yo tengo un vector, ¿sí?, que ese vector está, que tiene alguna info o que está vacío, pero yo quiero empezar a cargar, pero cuando cargo, puede ser que necesite cargarlo en una determinada posición. Pero si el vector está vacío, voy a esa posición, lo cargo, sumo el len, como vimos la clase pasada, para el final, no pasa nada, pero ¿qué tal si el vector tiene contenido? Por ejemplo, ustedes ven aquí, esto es un grafiquito que tengo, en el cual tengo, acá están numeradas las posiciones, ¿sí? De la 1 a la 10, no está puesto con el índice porque la idea es que ahora lo implementemos en C++, pero tengo 10 posiciones y tengo cargado el vector con 4 valores, ¿sí? Con esos 4 valores que tengo cargado, yo decido meter un quinto valor en mi vector. Cuando digo que voy a meter un quinto valor en mi vector, digo, por ejemplo, que voy a meter el número 5 en el vector en la posición número 3, en la tercera posición. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo y pongo el vector ahí, perdón, si pongo el valor ahí en ese vector, No corría como el resto. creo que a alguien se le abrió el micrófono, chicos, me parece. Está, gracias. Si yo quiero poner el valor 5 en la tercera posición, no puedo ir y pisar el 6 de manera directa. El 6 y el 8 los tengo que mantener, pero en el medio tengo que insertar el valor 5. ¿Sí? No sé si la gráfica se entiende, pero buscaba un poquito ejemplificar lo que esto significaba. Porque si yo vengo y digo, ¿sí? Ahora voy a habilitar el lápiz a ver si queda. Yo vengo y digo que tengo que cargar el valor 5 en la posición número 3, ¿sí? O en la tercera posición. Si yo tengo que hacer eso, básicamente, ustedes me dirán, bueno, pero ya vimos que implementamos en C++ desde el 0, entonces vos podés venir y decir al vector, que en este caso se llama, no me escribe en la pantalla, ¿qué pasó? El lápiz dejó de funcionar, a ver, ahí está. Array en la posición número 2, vengo y le inserto el 5. Pero si yo hago esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir al que corresponde a esa posición y básicamente en donde dice 6 le va a poner 5. ¿Y qué es lo que conseguí? Conseguí pisar el valor que tenía.
¿Era eso lo que yo quería lograr? Insertando un valor en una posición determinada. Probablemente no. Yo no voy a querer pisar valores que existen en el vector porque sí. Lo que voy a querer lograr es justamente que se agregue ese valor que necesito sin pisar lo que tengo. Entonces que de alguna manera mover según necesito el resto de los valores y poder insertar el que necesitaba en la posición que necesitaba. ¿Sí? Profe, Entonces, sí. ¿y qué pasa si el array está completo? Es una buena pregunta. Si el array está completo, yo no debería llegar a la situación de querer agregarle otro elemento. Tendría que tener alguna validación previa de, che, ¿tengo espacio para agregar o no? Es decir, vos lo que estás buscando es añadir elementos a un vector que todavía no está completo. Pero si el vector está completo, ¿vas a querer pisar alguno de los valores que ya cargaste? No deberías llegar a esa instancia. Deberías evitar llamar a un procedimiento o a una función que haga eso si tu vector ya está lleno. O sea, eso lo Ok, tendríamos que revisar en algún otro espacio. claro. ¿Puede pasarte? Sí, no deberías llegar a entrar y tener que hacer esa asignación. Entonces no nos va a aparecer ese ejemplo ahí, ¿no, profe? No lo vamos a ver porque no es algo que se deba hacer. Lo que vamos a ver es cómo evitamos o cómo controlamos que un vector está lleno, por ejemplo. Ok, perfecto. Pero no va a ser responsabilidad del insertar, sino que va a ser responsabilidad del main. Es decir, del main yo no tengo que mandarle un llamado al insertar si tengo el vector lleno. Ya está, ya lo tenés lleno. ¿Para qué vas a insertar más? Así que es un poco el espíritu. ¿Sí? Pero bueno, este punto es entonces, voy a insertar un valor en una posición determinada. Para lograrlo, tengo que mover otros elementos que pueda llegar a contener mi vector. Hasta acá, teórico al máximo. ¿Sí? Lo que estamos viendo es 100% teórico porque ni siquiera vimos cómo se implementa esto en C++. Vamos a ver ahora en lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué significa todo esto? Estoy borrando lo de lápiz que queda bastante desprolijo. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, un vector y a propósito, en este le saqué el ejemplito del orden, ¿sí? Ingresé el 1, ingresé el 2, es mi vector que se llama vec, que tiene 5 posiciones. El len que tiene mi vector vale 2, lo que quiere decir que tengo 2 elementos cargados, y ahora lo que quiero hacer es ingresar el número 3 en la posición número 1. Yo no quiero pisar el 1 y que ahora valga 3. Lo que quiero hacer es agregar un nuevo elemento, ¿sí? Que básicamente se ubique en la posición 1, pero que el 1, o sea, el 1 que está en la posición 1 ahora, bueno, medio repetido, ¿no? Pase hacia abajo, avance hacia abajo. Es decir, lo que quiero lograr es una experiencia como la que ven en este vector resultante, ¿sí? Datos de color que ya deberíamos saber a esta instancia. Si yo agrego un elemento al vector y el len antes valía 2, ahora el len pasa a valer 3. ¿Por qué? Porque añadí un elemento a mi vector. ¿Sí? Mi vector no estaba lleno, con lo cual yo estoy en condiciones de agregarle un elemento más, y concretamente lo que vamos a ver cómo se resuelve no es nada más y nada menos que el procedimiento insertar, justamente, que básicamente lo que va a lograr o lo que va a tratar de hacer es insertar el número 3 en la posición número 1. ¿Sí? Voy a borrar esto, así no nos queda, porque siento que estoy enchastrando la imagen. ¿Sí? Bien, entonces esto es lo que nosotros deberíamos lograr. Para lograrlo, lo que vamos a hacer es vamos a usar el procedimiento y vamos a pasar al eclipse, así lo vemos reflejado, ¿sí? Vamos a tener este caso, no sé si ven la diferencia. Este slide tiene 2, 1 y voy a insertarle el 3 en el medio, y en este otro caso, ¿sí? Tengo otro vector de ejemplo que vamos a corroborar que funcione, ¿sí? Que tengo 4 elementos cargados y le voy a agregar el quinto y último. ¿Sí? Vamos a ver estos dos ejemplitos, cómo es que se comportan. ¿Sí? Para lograrlo, voy a tratar de mostrar este movimiento hacia abajo, ¿sí? Del resto de los elementos a partir de implementar el insertar, con cierta lógica generalizada para que me sirva para cualquiera de los casos. ¿Sí? Voy a dejar de proyectar aquí voy a dejar de proyectar la presentación y me voy a mover directamente a resolver esto. Siguen viendo, ahora deberían estar viendo el eclipse.
Sí, vamos al eclipse. Perfecto. Vamos a crear uno que básicamente va a ser vectores 2022, clase 2. Explotó. Ahí recuperé el control, perfecto. Bien, vamos entonces, nosotros la clase pasada, vectores, 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 aquí teníamos listadas algunos de los procedimientos que usamos, que era el inicializar, el carga masiva y el mostrar, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es definir el insertar. Por ahora no lo voy a asociar a ningún ejercicio. Quiero desarrollar este concepto de insertar. Voy a hacer la prueba cargando algunos valores, como los que teníamos en el ejemplo de PPT, y vamos a ver cómo se comporta esto, ¿sí? Pero no es que voy a resolver un problema. Lo que voy a hacer no es nada más y nada menos que definir, digamos, nuestro insertar. El insertar lo voy a definir como un procedimiento, ¿sí? Básicamente, vamos a ponerle el nombre, y como les mostré en la presentación, va a tener que tener 4 campos, digamos 4 parámetros. El primero es el vector, ¿sí? El vector, después el segundo es básicamente el len que siempre acompaña al vector. Acá les hago una pregunta. ¿El vector se pasa por valor o por referencia? Por referencia. Me parece. El vector siempre se pasa por referencia, pero no Ah, significa que yo le tengo que poner el ampersand para lograr pasarlo por referencia. Básicamente, como vimos la clase pasada, siempre pasamos los vectores por referencia y no tenemos que ponerle el ampersand, lo cual es tan bueno como tan malo podría ser posible, porque si yo meto la pata y en algún procedimiento hice algún cambio, como está por referencia por defecto, automáticamente me complica la existencia y me va a cambiar el valor original en memoria, ¿sí? Ahora bien, esto pasa con el vector, pero yo Camila, voy a perdón, insertar, ¿sí? ¿podrías hacer un poquito de zoom? ¿Puede ser? Control más. O sea que estoy en la Control segunda la ruedita. pantalla. No, ni bola me dio. Control ruedita tampoco. A ver acá. Igual está como siempre esto, ¿eh? No, Y no, todavía no hay no le drama, no te cambié, preocupes. no le cambié nada con respecto a otras veces. A ver. Qué raro no te deja con control más. No, lo hice de hecho y nada, con el control ruedita Ay, no, no hay drama, después me fijo. tampoco, che. Raro. A ver, navigate, si le puedo mandar, no. Mm, mm. No tiene absolutamente nada pensado el que lo va a consumir. Si quiero ver si pongo botón derecho. Che, no, me pido disculpas ahí. Showing, a ver. No, se la voy a tener que deber esa, ¿eh? No, a menos que active el magnifier de Windows, pero no sé si va a ser muy... A ver. A ver. No, claro, reventé todo ahí. Paso para acá. No tiene punto medio. No, bueno. No tengo mucha opción. Les pido disculpas. No. Profe, Sí, no sé si les sirva, sí. pero yo hice control menos y se me agrandó lo que usted está compartiendo. Se me puso casi en pantalla grande. ¿Le puede servir? No sé qué pregunta. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, porque acá no me está dejando hacer nada. Es como que el eclipse está pintado, no sé qué le pasa. Gracias por el dato.
Sí, probé con control ruedita y se me puso en pantalla completa. Excelente. Excelente, gracias. Bueno, volviendo entonces, lo que voy a querer hacer ahora, ¿sí? Sacando el tema de la exploración de la lupa, el zoom y demás, lo que voy a querer hacer ahora es trabajar con el insertar, ¿sí? Básicamente lo voy a definir, lo que sí no sé qué hice. ¿Borré lo que estaba escribiendo? No, le dio el control Z, profe. Ah, en todo lo que toqué, si doy control Y. Uf. Eh, Vamos a escribirlo de vuelta. Insertar. No sé qué toqué, perdón. Bec, coma. Y le estaba diciendo esto. Entonces el vector siempre se pasa por referencia. En el caso del len, cada vez que yo agrego un elemento al vector, tengo que incrementar el len, ¿cierto? Y lo tengo que incrementar, por ende lo tengo que modificar. ¿Cómo tengo que pasar el len? ¿Por valor o por referencia? Por referencia. Y acá sí tengo que Por poner... referencia. Perfecto, chicos. Acá sí tengo que poner entonces el ampersand. Después le tengo que decir, bueno, qué valor vas a insertar, ¿ok? Y en qué posición la querés. Lo único que acá vamos a tener en cuenta, de cuando digo en qué posición la querés, es la posición implementada en C++. O sea, en qué i lo vas a querer. ¿Sí? Igual 1, igual 2, lo que sea. Bien. Vamos ahora a desarrollar este insertar. ¿Sí? Este es el encabezado que tenemos y vamos a desarrollar este insertar. En líneas generales tienen que tener presente que siempre que vamos a estar trabajando, ¿sí? Con el insertar y en una posición determinada, voy a tener que llegar a esa posición, básicamente insertar el valor, pero no antes de haber movido todos los que necesito mover hacia abajo. Entonces hoy vamos a ver una particularidad que tiene que ver con el for siendo usado para esto, pero siendo usado de una manera diferente a cómo lo conocíamos. ¿Sí? Que es básicamente, nosotros cuando hablábamos en Pascal, por ejemplo, si alguno cursó antes le decíamos el down to, o ahora lo que vamos a hacer es un for yendo para atrás. ¿Sí? Básicamente entonces, lo que necesito es bajar todos los valores que tiene mi vector, ¿sí? Un nivel desde la posición en la que quiero insertar. Entonces, vamos a hacer el for, arrancando, definiendo i, ¿se acuerdan que siempre definíamos i? Acá le poníamos igual 0. En lugar de ponerle como 0, le vamos a poner el tamaño máximo que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño máximo utilizado del vector que tenemos? Len. Len. Y yo les dije un tip la clase pasada, que no sé si se lo acuerdan todavía, que algo que también me decía Len es en qué posición yo iba a tener mi próxima inserción, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, yo tengo, en la PPT veíamos que tengo un len que vale 2 y tengo dos elementos cargados, uno en 0 y otro en 1. ¿Cuál es la próxima posición que yo utilizaría? Y, la 2. Entonces también era un tip o un trick, decíamos, para saber también cuál iba a ser la próxima posición utilizada. No me interesa mucho eso y no los quiero confundir, pero lo que quiero que se empiecen a imaginar es que van a tener que ir desde la posición finalísima que van a tener, incluida el nuevo valor, hacia arriba bajando los valores. Entonces, vamos a ir hasta el final, vamos a arrancar con i igual a len, vamos a iterar mientras que i sea mayor estricto que la posición y voy a ir decrementando en 1, no incrementando, decrementando, porque el efecto que necesito lograr es que se bajen los elementos del vector. Ahora se los voy a mostrar en vivo para que se entienda, porque sé que es muy difícil si no le dedicamos el tiempo adecuado a moverlo y demás, ¿sí? Pero les prometo que bánquenme en un segundito y los vamos a probar con distintos valores, así ustedes también ven cómo se comporta, ¿sí? Ahora, lo que yo tengo que venir y decir es, mira, lo que vos tenés en la posición 1, por ejemplo, lo tenés que llevar a la 2. Y lo que tenés en la 2, lo tenés que llevar a la 3. Y lo que tenés en la 3, lo tenés que llevar, por ejemplo, a la 4. ¿Cómo hago eso? Yo no puedo ir pisando las posiciones que están ocupadas. Lo que tengo que básicamente es asignar desde la que tengo libre y traerme el número anterior. ¿Sí? Ese es el efecto que yo necesito lograr. Si quieren, para que se entienda, me muevo un segundo al slide, lo pongo en presentación y lo proyecto un chiquitín, ¿sí? Esto es, sepan que me gustaría tener como la pantalla dividida, como para que sea más simple. ¿Qué quiere decir? Len vale 2, ¿sí?
Va de vuelta el lápiz, que no me dio bola. Ahí está. Len vale 2. El 2 es una posición que hoy está libre, ¿cierto? Y que si yo agrego un elemento, sea cual sea las posiciones anteriores, voy a tener que bajar. Entonces, ¿mi efecto qué sería? ¿El 2 lo tengo que bajar? No, el 2 no lo tengo que bajar. Tengo que bajar el 1. ¿Y el 1 a dónde lo tengo que bajar? A la posición que sigue. Entonces, este tiene que dejar de valer 0, tiene que valer 1, y una vez que yo tengo seguro el valor 1 guardado en mi vector, recién ahí vengo y le inserto el valor 3 en la posición que se encontraba el 1. ¿Sí? Si yo tuviera más elementos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a borrar un chiquitito esto, no miren lo de abajo para no confundirse, pero voy a poner un ejemplo de vector. Yo, por ejemplo, tengo acá un 8 y tengo un 6, no tengo ceros, ¿sí? Y necesito igualmente cargar el 3 en este. El len acá ya no vale 2, acá el len vale 4, ¿cierto? Entonces, la posición 4 va a ser asignada. ¿Qué es lo que hago? Lo que tengo que conseguir hacer con mi procedimiento es que el 6 baje acá, que el 8 baje acá, y una vez que, y el 1 baje acá, y una vez que yo logré que estos 3 bajaran, vengo e inserto el 3 en la posición que necesito. Entonces, lo que voy a necesitar sí o sí armar es esa bajada de los elementos, ¿sí?, a las posiciones que siguen. Entonces, mi propuesta con el for que hablábamos recién es arrancar de la última posición que vas a asignar y empezar a guardarle lo que contiene la posición anterior, hasta que llegues a la posición que necesitas y después anda de lleno y pisa con el valor que tenés que cargar, ¿sí? Este grafiquito que parece una especie de hormigas aplastadas en la pantalla es lo que yo necesito modelar con mi for, ¿sí? Voy a sacar la presentación entonces. Va de Profe, vuelta. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Con el grafiquito este en el que dibujaste, ponele sí, que antes de... tengo un 5, ¿no? Y quiero meterlo en la posición 4. Sí, Sí, o sea, y te hay va a un servir 0. este mismo Básico. procedimiento, Ok, porque ok. te va a servir este mismo, porque ¿qué va a pasar? Tu len va a tener un... Por eso digo, ahora lo vamos a ver con los ejemplos, ¿no? Porque tu len Ok, va a tener un valor. Bueno, sí, terminé sacando el PowerPoint y no era mi intención. Funcionó cuando no tenía que funcionar. no pasa Voy de nada. vuelta. Ay, Dios mío, y arranca de cero. Bueno, te lo digo, igual lo ejemplificamos en el Eclipse. Como vos vas Bueno, a ir en la última posición, nunca vas a cumplir esta condición. Directamente, no pasas por acá y claro. lo inserta directamente. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? O sea, vos vas a bajar en la medida que necesites bajar. Tal vez necesitas bajar un valor o necesitas bajar 20 valores. No importa. Lo que va a Claro. hacer esto es, te va a llevar a la instancia que vos necesitas que te lleve, y una vez que estés ahí, directamente te va a permitir asignar el valor que necesitas. ¿Sí? Ah, bien. Entonces, en este for, lo que voy a hacer, dicho en criollo bruto, chicos, es bajar el resto de los elementos. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Básicamente, voy al valor final, que es el i, que es la posición que hoy está vacía, y le voy asignando las anteriores. ¿Cómo defino las anteriores? Las anteriores son i menos 1. Esto es, a la posición que está abajo le asigno lo que contiene arriba, a la posición que está abajo le asigno lo que contiene arriba, a la posición que está abajo le asigno lo que contiene arriba, hasta que se cumpla la condición de salida y esté en condiciones óptimas para venir y decir, ahora te asigno en la posición que me pasaste el valor que me dijiste. Dicho de otra manera, que es el caso que se te podía dar si fuera el último, que no haga el for y que pase a esta línea de código. Le asigno valor. Y por supuesto, ¿qué pasa inmediatamente después de que yo agrego un elemento al vector? ¿Qué tengo que hacer? Tu len cambia, ¿no? Mi len cambia, mi len se incrementa en 1 y ahora sí, esto, y fíjense en la simpleza, esto es mi procedimiento de insertar. Ahora, esto, de vuelta, la premisa que maneja es que yo te digo que vayas e insertes un valor en una posición determinada. ¿Sí? Mm. Entonces, esto no va a ser lo único que nosotros vamos a usar. Les adelanto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros querramos insertar ordenado, también vamos a usar este mismo insertar. Pero no importa, ahora vamos a probar cómo funciona esto para tratar de reflejar los casos que veíamos en el PowerPoint. ¿Sí? ¿Cómo funciona entonces esto? Vamos a hacer así. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un vector que lo inicializamos, pero que no hacemos una carga masiva, sino que cargamos un par de manera directa y llamamos al insertar y cargamos de otra manera. Lo que les voy a proponer es, me voy a copiar los procedimientos que ya vimos de la clase pasada,
Vamos a copiarnos el inicializar y el mostrar, ¿sí? Así, total, ya los tenemos, ya los hicimos y ya los recorrimos. Inicializar y mostrar. Y ahora lo que vamos a hacer es definir, perfecto. Vamos a definir un vector en mi programa principal. Cuando nosotros definimos un vector, lo que sabemos es que está acompañado por un len. Voy a decir que mi vector es de 10 posiciones, ¿sí? Ni bien defino el vector, no está terminado de definir si yo no, básicamente no defino el len y lo inicializo en 0. Y ahora que tengo el paso 1 para trabajar con vectores, que era definir el vector, voy a hacer el paso 2. El paso 2 sabíamos que era llamar al inicializar. Inicializar, sí lo escribí. ¿Y cómo llamo al inicializar? Como es un procedimiento, lo invoco de manera directa, pasándole el hermoso vector que acabo de definir, pasándole luego la cantidad de posiciones que tiene, que son 10, y pasándole 0 como valor de inicialización. ¿Sí? En esto termina el paso 2 teniendo inicializado mi vector. Cuando voy al paso 3, acá me voy a ocupar, dijimos, de la carga. Ahora, para simplificar y poder mostrar cómo se ve esto, voy a ejemplificar el caso que tenía. Voy a decir, array, en la posición 0 le asigno el valor 2 y sabemos bien que cada vez que asigno un elemento, mi len se incrementa. Ustedes van a decir, ya me podrías haberlo incrementado en 2 si vas a asignar 2 elementos, pero me gusta que tengan la gimnasia de cada vez que agregan un valor, hacer. Array en la posición 1 le asigno el valor 1. ¿Por qué hice esto, chicos? Porque básicamente de esta manera les dije que iba a hacerlo en la PPT. ¿Se acuerdan que dijimos 2, 1? Y lo que tengo que lograr hacer es ahora insertar el número 3 en la posición y igual 1. Esto es lo que me decía el ejemplito de la PPT. ¿Cómo hago esto entonces? Voy a llamar al procedimiento que definí recién, que es el procedimiento de insertar. Le voy a pasar mi hermoso array recién construido, le voy a pasar el len, le voy a pasar el valor que es 3 y le voy a pasar la posición que es 1. Y lo voy a llamar. Una vez que yo hago, tengo que procesar algo, no tengo que procesar nada, puedo pasar directamente a mostrar mi vector. ¿Sí? ¿Cómo paso a mostrar mi vector? Llamo al procedimiento de mostrar, le paso array, le paso el, perdón, el len. Voy a poner este mostrar 2 veces más, ¿sí? Para que ustedes vean en qué momento va cambiando, ¿sí? Es decir, esto está completamente redundante y fuera de cualquier ejercicio. Se los voy a mostrar todo inicializado en 0, se los voy a mostrar cargado con 2 valores y se los voy a mostrar con el tercer valor en esa posición cargada. ¿Por qué hago esto? Es más, podríamos no hacerlo, el post inicializar, pero hacemos. ¿Pero por qué hago esto? Porque quiero que vean cómo se genera el movimiento hacia abajo, ¿sí? Vamos a guardar esto, lo vamos a compilar. Bueno. Mientras compila paso a hacer un mate, ahí está, y ahí lo ejecutamos. Lo que tiene no tiene interacción conmigo, sino que directamente me va a mostrar todo lo que quiero ver por consola. Ah, detalle. Perdón. Ya sé qué pasó. Acá me está mostrando primero el 2.1 y luego el 2.3.1. ¿Pero por qué me mostró esto? Porque en el mostrar yo le pasé el len, ¿sí? Acá voy a hacer un pequeño cambio, le voy a pasar el 10 para que me muestre los 10, acá le voy a pasar 10 para que me muestre los 10 y acá lo dejo en len, que es cómo funciona, ¿sí? Así pueden ver lo que quería que vieran. Ahí está. Estos primeros 10 es, después de inicializarlo, me los mostró en 0. Sabíamos que esto funcionaba porque lo vimos la clase pasada. Le cargué el 2 y el 1 a mano, ¿sí? Y básicamente me mostró los 10 elementos, siendo 2 y 1 los primeros. Si van a la ejecución anterior, me había mostrado 2 y 1 nada más porque estaba mostrando hasta el len. Y acá voy a la tercera ejecución del mostrar, donde me muestra solamente hasta el len, y veo el 3
en el medio del 2 y el 1. Básicamente lo que hizo mi for fue bajar el 1 a la posición i igual 2 y luego venir y pisar el valor 1 con el 3, que era lo que necesitaba. Básicamente se puede decir que cumplí lo que necesitaba cumplir, ¿sí? Si yo voy a la PPT, estamos aquí, y si voy a borrarle esto fue lo que escribí, y si vuelvo a proyectar, yo lo que necesitaba lograr era, a partir del vector este que tenía el 2 y el 1, poder insertar el 3 en el medio. Y lo conseguí básicamente bajando el 1 y en el lugar en el que estaba el 1, insertar el 3. Ahora bien, ustedes me pueden creer que esto funciona, porque yo tenía dos valores y quedó así, pero ¿qué pasa si tengo el que sigue? Que tengo un vector casi lleno, ¿sí? Que va a tener el 2, 4, 6, 8, y yo quiero insertar el 3 en la posición 1. Vamos a tratar de graficar eso mismo, ¿sí? Voy a volver al programa principal y voy a venir acá y voy a decirlo, bueno, acá en lugar de que asignarte 1, te asigno 4. Después vengo y digo, array en la posición número 2 le asigno el 6. Array, siempre len más. Array en la posición 3 le voy a asignar el 8. Len más. Es más, para ser consistente, debería haberlo definido de 5, así lo hacemos bien con el ejemplo. ¿Sí? Voy a cambiar un poquitito esto, 5, ahí está. Mostrar 5, y acá ya el resto ya no tengo que modificar nada. O Y sea que vengo y hago el insertar. ¿Sí? perdón, Decime. por cada posición tenés que exponerlo de array y el len más. Entonces, En realidad esto es para que ustedes recuerden y tengan presente que cada inserción que se hace en el vector le agrego 1. Esto no es la ok. carga normal. O sea, a mí esto, para la clase de hoy, no me interesa. Lo que Ok. lo uso es para que ustedes puedan ver el resultado final de que lo que me interesa es este insertar. ¿Sí? Claro, claro, sí, sí. Entonces hago un shortcut, digamos, con esto para decir, bueno, mira, imagínate que tengo este vector cargado, ¿sí? De paso, cada vez que hago una carga, ustedes memoricen que tengo que hacer el len más, y luego hago la inserción que corresponde. ¿Qué va a pasar? Si ustedes no hacen carga masiva, no van a tener este tipo de inserciones en el vector. Van a empezar a llamar a los procedimientos. Y el objetivo es que veamos cómo funciona esto, ¿sí? Yo les voy a mostrar la historia cerrada. Pero ahora vamos como por la primera partecita de la historia que nos corresponde el día de hoy, ¿sí? Mm. Vamos con este ejemplo que era el otro, es decir, tenía un vector de 5 posiciones, un len que valía 4 en esta instancia, y tenía que venir y agregar el último valor, ¿sí? Vamos a guardar esto, vamos a correrlo. Bien. Obviamente no había interacción conmigo, o sea que no hicimos nada, vector inicializado todo en 0, el vector antes de la carga del número 3 estaba 2, 4, 6, 8, 0, y luego de cargarle el 3, movió el 8, movió el 6 y movió el 4 hacia abajo e insertó el 3 en la segunda posición. Entonces me quedó un vector que básicamente está conformado como 2, 3, 4, 6 y 8. ¿Sí? Si vamos al slide que estaba proyectando, básicamente lo que hicimos fue que conseguimos esto mismo. ¿Sí? Ahora bien, algo que no es casual y que en realidad no me interesaba para la explicación del insertar, pero que me gustaba que empiecen a ver, nosotros vamos a querer tener vectores en la mayoría de los casos ordenados, ¿cierto? Nos van a servir mucho más los vectores ordenados que los vectores desordenados. Entonces, ¿qué pasa si yo no sé en qué posición va el 3 en realidad, pero lo termino insertando en el mismo lugar que lo acabo de hacer con el insertar, pero porque el procedimiento me indicó el lugar en el cual lo tenía que insertar? Y esto no quiere decir que cambiemos el insertar, ¿eh? Lo que quiere decir es que vamos a definir un procedimiento ahora, que es el insertar ordenado, donde básicamente ahora el número 3 va a ir en la posición 1, pero no porque vino el usuario y me dijo insertar en la posición 1, sino porque yo sé que tiene que ir en la posición 1. ¿Sí? Voy a salir un segundito de acá y voy a crear otro CPP. Esto es como es acumulativo, y esto ténganlo en presente a la hora de cuando los vayan a ver. Yo podría reemplazar todo lo que está, pero a ustedes no les quedaría más que la grabación para saber cómo se confeccionó. Entonces voy a hacer otro, ¿sí? Otro CPP, en el cual me meta en el insertar ordenado.
de vuelta, sepan que este tipo de cargas no van a ser las que nos vamos a encontrar. Nos vamos a ir acercando cada vez más al tipo de escenarios que nos vamos a encontrar, pero si yo les borro esto, ustedes no lo van a poder probar. Entonces voy a generar otro CPP, ¿sí? Profe, perdón, ¿me puede volver a explicar qué es el insertar ordenado? El insertar ordenado es lo que vamos a construir ahora. Sí, sí, pero, o sea, ¿cuál era el objetivo del insertar ordenado? Acá yo te Perdón, dije en qué posición tenía que ir el 3, ¿verdad? sí. Dije anda e insertar el 3 en la posición i igual 1. Pero ¿qué tal si vos querés tener el 3 ordenado, pero no sabés en qué posición tiene que ir para que esté ordenado? Básicamente, se lo dejas al insertar ordenado que defina eso. Ah, ok, gracias. Es decir, tenés que meter un número en un vector que no sabes en dónde va. Nadie te dice en qué posición va. Vos lo tenés que insertar. Ok. Entonces, ¿cómo lo haces? Y básicamente le vas a ceder la decisión a un procedimiento que en lugar de llamarse insertar, se va a llamar insertar ordenado. ¿Sí? Perfecto, gracias. No. Bien. Entonces, continúo con el otro CPP que vamos a crear. Vamos a poner vectores 20, 22, clase 2.1. Perfecto. Y obviamente lo que voy a hacer es me voy a robar de mínima estos procedimientos. Ahí está. Y ya que estoy, me voy a robar la misma definición del vector y la inicialización que ya le hicimos. Así no estoy duplicando. Bien, esto simplemente me robé algunos pasos para achicar tiempos. Entonces, lo que voy a trabajar ahora es con el procedimiento insertar ordenado, que va a recibir un vector. Si voy a insertar, le tengo que pasar, por supuesto, el len, pero el len se va a incrementar. Entonces, si se va a incrementar, lo tengo que pasar ¿de qué manera? Por referencia. Perfecto. Y le voy a mandar desde ya cuál es el valor que quiero que inserte, ¿no? Punto y coma. Y ahora vamos a desarrollar este hermoso procedimiento. Desarrollar al final. Bien, entonces, pasos que yo tendría que tener en mi cabeza para trabajar y crear mi insertar ordenado, ¿sí? Lo primero, si estoy hablando de orden, ¿sí? Sería identificar el lugar en el cual voy a hacer la inserción del elemento. ¿Qué quiere decir esto? Paso número 1, yo tengo que determinar dónde voy a cargar el valor, y el paso número 2 debería ser definitivamente hacer la carga del valor, digamos, o sea, cargar el valor. Entonces, para esto no vamos a usar un for. Ustedes van a decir, ¿por qué me estás haciendo esto? Me dijiste que tu mejor amigo para trabajar con vectores definitivamente era el for, pero acá se nos pone una condición que tenemos que evaluar. ¿Cuál es la condición que tenemos que evaluar? Yo tengo que ser capaz de definir dónde voy a cargar el valor. Entonces, tengo que buscar dónde voy a cargar el valor, ¿sí? Les voy a poner de vuelta la PPT por un segundo, ¿sí? Y les voy a mostrar lo mismo, ¿no? Yo tengo que cargar el número 3. ¿En qué lugar voy a cargar el número 3? No lo sé, pero básicamente tengo que definirlo. Y pregunto, ¿3 es menor que 2? No. ¿3 es menor que 4? Sí. Entonces tiene que ir antes que el 4. Muevo del 4, el 6 y el 8 hacia abajo y meto el 3 donde lo tengo que meter. Si tuviera, por ejemplo, que insertar el número 9, ¿sí? El número 9, ¿a dónde iría? Y el número 9 es más chico que el 2, no. ¿Es más chico que el 4? No. ¿Es más chico que el 6? No. ¿Es más chico que el 8? No.
ya me quedé sin posiciones, así que lo inserto en la posición final. Es decir, recorro mi vector viendo si lo tengo que insertar antes, si no, voy y lo inserto directamente al final. ¿Se entiende mi punto? Es decir, tengo que buscar en dónde lo voy a insertar. Y acá, ya que estamos, vamos a ver un truco para saber justamente en dónde lo voy a cargar sin usar el for. Usted me va a decir, ya me dijiste que el for, sí, pero en esta el for no nos va a ayudar tanto, ¿sí? Y cuando digo tanto es, básicamente voy a tener que apoyarme en otra estructura iterativa que no sé la cantidad de iteraciones que va a hacer porque no sé en dónde le va a corresponder ir al valor. Cuando no sé, estoy hablando de iteraciones indeterminadas, por ende me huele que puedo ir por un while. Lo primero que voy a hacer para solventar un poquito las iteraciones, yo necesito seguir posiciones. Si necesito seguir posiciones, necesito un i, por así decirlo. Así que voy a definir un i y lo voy a inicializar en 0. Y ahora voy a decir, en lugar de un for, voy a decir mientras i sea menor que len, ¿sí? Es decir, menor estricto que len, pregunta si es más chico que el valor, que es lo que hicimos recién, ¿cierto? Nosotros nos preguntamos que era más chico que el 2, que el 4, que el 6, que el 8. Bueno. Entonces, mientras que sea sea menor que len y el vector en la posición que vamos a evaluar, que es la posición i, es menor o igual, y acá podemos ponerle menor solo o menor igual, es lo mismo, chicos, lo que cambia es si lo inserta antes o después, pero al mismo valor no me preocupa. Mientras que, entonces, i sea menor que el len y el valor del vector menor o igual al valor que quiero insertar, avanza. Che, ¿y cómo avanzo? El for avanzaba solo. El for tenía en su condición que lo inicializabas en 0, que tenía que llegar hasta un punto y que después se incrementaba en 1. Ok, acá te cambié un poquito porque tenés una condición combinada, ¿sí? Y no sabes la cantidad de iteraciones que vas a dar, pero no cambia nada que haya que incrementar. Esto, aparte de todo, es un truco para poder definir una posición determinada dentro del vector. En este caso, con el criterio de que sea menor que el valor que estoy por insertar, ¿sí? Es decir, que si el valor se pasa, tengo que salir e insertar ahí. ¿Se entiende? Es como que voy buscando la posición del vector correcta. Ahora, yo puedo salir por dos motivos del while, porque es una condición combinada. Ambas tienen que ser verdaderas para que yo incremente el i y halle la posición, pero si no, ¿sí? Si ambas no son verdaderas, va a salir. Yo no sé si va a salir porque me tocó que el 3 en realidad era directamente más, digamos, más chico que el 4, entonces tenía que ir entre el 2 y el 4, o si salí porque recorrí todo el vector, no era más chico y resultó ser que tengo que insertarlo al final. Entonces sí o sí voy a tener que preguntar si lo voy a insertar al final o si lo encontré. La pregunta que para mí es más fácil, y esto es opinión personal pura, es saber si llegué al final. Si llegué al final, quiere decir que no salí por la posición. Digamos, no salí por esta condición, sino que salí por la primera. Entonces, directamente significa que lo tengo que insertar en len. Entonces, vengo y digo, len es igual a el valor que tengo que insertar, ¿sí? Y incremento len en 1. Ahora, si se dio que no salí porque se me acabó el vector, sino que salí porque encontré el lugar específico, significa que tengo que bajar los elementos como lo vimos hace un ratito. Es decir, si no lo inserto al final, como el caso del 9 que veíamos en la PPT recién, significa que lo tengo que meter entre dos valores que existen en el vector. Y nosotros recién, ¿no aprendimos a hacer eso? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Claro. Lo vimos recién. ¿Con qué procedimiento lo vimos recién? Insertar, ¿no? Con el insertar, sí, con confianza, no tengan miedo. Exactamente, entonces, si no, ¿sabés qué? Acá viene mi amigo que acabo de inventar, de construir, de entender recién, y le paso para que vaya y lo inserte en la posición adecuada. El insertar necesitaba el vector, Sí. el insertar necesitaba el len, el insertar necesitaba el valor, todas cosas que La pasaron por posición. parámetro, y necesita la posición. ¿Quién es la posición? Y no sé. ¿no? La posición la determiné con i. El Cuando salí del while, lo que obtuve es el valor de i en donde tiene que entrar mi valor nuevo. Entonces, vengo y le paso la i. Todo esto, más allá de determinar
dónde era que iba a cargar el valor, lo que me sirvió también es para hallar la posición y poder pasársela a mi amigo, digamos, ¿no? Al insertar que acabo de construir. Normalmente, y eso está bueno, normalmente lo que vamos a ver es que la mayoría de las veces nos vamos a hacer muy amigos del insertar ordenado, pero el insertar ordenado no es nada si no existe el insertar. Entonces, cuando nosotros vamos a los ejercicios, tenemos que poner los dos procedimientos como disponibles. Y acá lo puse como un procedimiento, con lo cual lo puse como void, no devuelvo nada. Un cambio que nosotros también solemos ver que puede estar interesante es que en lugar de que sea void, sea una función que devuelva la posición en la que se insertó. Depende. Yo lo que voy a hacer es se los voy a dejar en la PPT puesto como función también. ¿Qué sería como función? Ahora acá lo voy a usar como procedimiento, no lo quiero usar como función acá, pero sería básicamente poner return i, que es la posición en la que lo inserté, ¿sí? Y acá le pongo int. Y listo. ¿Siempre va a devolver i? Sí, siempre va a devolver i, porque i vale igual que len e inserto en len, o bien porque directamente encontré dónde iba. Fin de la cuestión, funciona. Yo acá lo voy a dejar como void, ¿sí? Porque no quiero tenerlo acá como función, pero se los voy a pegar en la PPT como función. ¿Sí? Dudas, consultas hasta acá, me imagino que deben querer verlo en funcionamiento a esto. Profe, perdón, consulta más que nada por cómo lo hicimos. En el Eclipse se puede poner else y al lado el insertar, porque yo acá en el dev tengo que abrir una llave también. Sí, si no lo abrimos, no me cuesta nada. No, no, era pregunta de concepto nomás. Yo como es una sola línea, lo dejé así, como a ver, terminada, pero si no lo pueden poner. Ah, ok, perfecto. Bueno, gracias. Voy a copiar, así se los dejo en la PPT. Vamos a pegar. Dame un segundo que rompí todo. Profe, Algo toqué porque me quedó en un tamaño de zoom el PowerPoint espantoso. ujú. No sé qué hice. Sí, decime la pregunta mientras trato de resolver esto. Sí, que no entendí, o sea, cómo va a funcionar el insertar. Está dentro de un else, o sea, tipo, está dentro de la condición del if, que también a su vez el if está, no, igual no está. Me perdí en esa parte, onda, ¿Acá? no sé No, es que cómo. acá en realidad, ¿qué pasa? Si va al final, ni lo llama. Lo inserta en el final porque sabe que el final es len, y len es la última posición lista para venir y pisar sin que tenga nada. Es decir, si estamos en Ok, el caso del 9, sabe que puede ir a insertar ahí y listo. ok, En ok. cambio, si sale porque lo encontró, como era, viste el ejemplo, si yo les El muestro la del PPT 3 creo acá, que era. era el del 3. A ver, ¿dónde Sí. estamos? ¿Dónde estamos? No, sí, igual me Alguna acuerdo más o menos. Ahí está. Si va acá, si va en esta opción, claro, tiene que venir y mover el 4, 6 y 8 para abajo y meterlo ahí. Sí, Ahora, en cambio, si es el 9, lo tiene que llevar al final. Entonces, si llegó que preguntó cómo era 9 con respecto a las otras posiciones y se dio que no salió por esa condición, sino porque salió por la condición del len, quiere decir que el len tiene que meter el último valor. Si no, tiene que hacer todo el movimiento y demás. ¿Qué quiere decir? En esta última del 9 no necesita ayuda de nuestro amigo insertar. ¿Por qué? Porque ya saben dónde tiene que insertar. Acá sí necesita la ayuda al insertar porque necesita mover los valores para abajo. del insertar y el insertar ordenado, ¿no? Claro, o sea, estoy dentro del insertar ordenado y Ajá, necesito la ayuda del insertar. ok, ok. O sea, si se fijan, esto es muy gracioso porque el que en definitiva toma la acción de insertar no es el insertar ordenado, si tiene el entre medio de valores, sino que es el propio insertar que armamos hace un ratito. Ok. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta Sí, ahí? sí. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿les parece? Y ahora viene la segunda parte de lo que les veo. O sea, no quiero que se mezclen, pero ya que estoy, voy a mostrarles cuál sería una carga típica. ¿Sí? Vamos a hacer una carga con insertar ordenado. Yo quiero básicamente cargar un vector de manera ordenada. ¿Sí? Una vez que tengo cargado ese vector, después lo que voy a hacer es directamente pasar al paso 5 y es mostrarlo. Todavía no voy a hacer ninguna conclusión ni nada por el estilo. Así que Todo tiene que vamos estar a ordenado llamar. acá, ¿no? Ahora, claro, ahora nos va a quedar ordenado, sí. Vamos a poner mostrar, y esto se llama array,
y le voy a pasar bien. Listo. Vamos a enfocarnos en la carga. Le voy a pedir al usuario los valores, ¿sí? Le voy a pedir al usuario los valores, pero lo que le voy a decir es, yo no sé cuántos vos querés cargar. Podés cargar 5 o podés cargar menos de 5, ¿cierto? Entonces lo que le voy a decir es que inicie una carga y que ponga 0 para terminar. Es decir, puede cargar 5 valores, puede cargar 1, puede cargar ninguno, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Básicamente le voy a poner un cout, perdón, me olvidé los signos, le voy a poner un cout que diga, cargue o ingrese, más bonito, ingrese un valor o 0 para terminar. No importa que sea en orden, no me interesa cómo lo ingrese el usuario. Ahora lo vamos a ver. Ahora, inmediatamente que el usuario va a ingresar, yo tengo que poder leerlo. Entonces voy a crear una variable int n. ¿Por qué n? Pues ya saben que me gusta decirle n o x. Pueden ponerle el nombre que quieran. Y le voy a leer n. Esto me va a dar solo un valor. ¿Se entiende? Voy a ingresar solo, o sea, me va a ingresar solo un valor que puede ser 0 o puede ser un número. Ya vimos que yo no manejo la cantidad de valores que quiere ingresar el usuario. Sí sé que va a ingresar, sí sé que quiero que sean ordenados, pero no sé la cantidad. Cuando no lo sé, ¿se acuerdan que nos pasaba cuando hablábamos de conjuntos de valores? Usábamos un while. Entonces, mientras que n sea distinto de 0, ¿sí? O podemos poner mayor que 0, el que les guste a ustedes, mientras que sea distinto de 0, quiere decir que lo voy a cargar. Entonces voy a llamar a insertar ordenado, ahí está, pasándole el array, pasándole el len para que lo modifique si lo tiene que modificar, y pasándole n. Una vez que inserta n, lo que tengo que hacer es pedirle al usuario el resto de los valores. ¿Se acuerdan que lo teníamos que poner justo antes de terminar el while? Porque si no, ingresábamos en un loop infinito. Me va a ingresar un segundo valor, le pregunta si es distinto de 0, si es distinto de 0 lo inserta, y etc. Usted va a decir, che, ¿puede ser que el usuario se te pase ingresando valores más de 5? Sí, claro. Si no lo tengo tan claro, debería limitarlo aquí. No me voy a enfocar ahora en limitarlo acá porque no es lo que necesito que ustedes vean. Pero sí puede pasar de que tengamos que controlar, ¿sí? Yo lo que quiero es que visualicen cómo es la carga con insertar ordenado que vamos a proponer. Entonces, vamos a compilar mi proyecto. Y vamos a ejecutarlo. Bien. ¿Qué me puede pasar? Que, bien, esto de mostrar me lo mostró para saber que está inicializado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo lo dejé como punto de control aquí? Voy a ingresar un valor que es 8 y voy a ingresar 0. Y me muestra que solamente el mostrar solo me mostró el 8. Voy a ejecutarlo de vuelta, ¿sí? Porque un valor usted me va a decir, bueno, pero eso era fácil que funcione. Sí, claro. Voy a ponerle 0. Por ende, terminó de ejecutar y no me mostró nada. ¿Por qué? Porque el len nunca se incrementó, entonces no tiene nada que mostrar. Y terminó ahí el recorrido, digamos, de la ejecución del programa. Vamos a hacerlo ahora en serio, así lo vemos un poquitito más completo que con un valor o con ninguno. Y empiezo a cargar. Voy a cargar 9, voy a cargar 5, voy a cargar 7 y voy a cargar el 2. Y voy a terminar. Tenía 5 valores para cargar, cargué 4, y cuando me los muestra, fíjense en qué orden me lo muestra. Me muestra 2, 5, 7 y 9. ¿Qué quiere decir esto? Que fue insertando ordenado. El primero lo insertó en la primera posición que tenía. Cuando llegó el 5, tuvo que bajar el 9 e insertar en la posición donde estaba el 9 el número 5. Cuando llegó el 7, iba entre el 5 y el 9. Y después cuando llegó el 2, fue arriba de todo y tuvo que bajar todos los elementos. Pero si yo veo el resultado, hizo lo que había que hacer. Ahora vamos a suponer el caso, ¿sí? En el que el número más grande lo inserto al final. Entonces voy a poner acá 8, voy a poner 5, voy a poner 3, voy a poner 4 y voy a venir a insertar el 9. Y 0 porque termina. Si se fijan, el 9 lo insertó en el último valor que había disponible. Se recorrió todo lo que se tenía que recorrer y fue y lo insertó al final. Esto de alguna manera, este tipo de pruebas que estoy haciendo, es muchas veces lo que nosotros decimos las pruebitas o de escritorio o de performance, donde le estoy tirando valores que sé que son medios de prueba absoluta o border, como le decimos, para saber si funciona o no funciona y hace lo que tiene que hacer mi procedimiento.
¿sí? Con lo cual, acá vemos una iteración más típica que se puede llegar a dar para la carga de un vector. Ya no es carga masiva como vimos antes, sino que es una carga un poco más inteligente y más típica de lo que nos podemos encontrar. Con lo cual, ¿qué fue lo que vimos en este CPP? Tres cosas fundamentales. Tres, no dos. La primera, obviamente, cómo funciona el insertar ordenado, ¿sí? Que me ayuda a definir un valor, o sea, en qué lugar va un valor determinado, y insertarlo. En el insertarlo, me permitió usar un procedimiento que ya había definido previamente. ¿Sí? Es decir, dentro de un procedimiento usé otro procedimiento que está definido y que también ustedes no se dieron cuenta ni fueron conscientes en esto porque yo tampoco hice una aclaración, pero era muy importante que los parámetros que le pasen más lo que conciba dentro del procedimiento sean suficientes para pasar todos los argumentos que necesitaba el procedimiento al que le estoy llamando. Y el otro de los casos que vimos, el tercero y último, tiene que ver con una carga un poco más inteligente, donde basada en ciertas condiciones, voy llamando al procedimiento que me interesa y obtengo el resultado que necesito. Entonces, de alguna manera, vimos tres conceptos que son fundamentales en un mismo CPP. Cuando revisen el CPP y revisen la grabación a la vez, van a encontrarse con estos tópicos súper relevantes. ¿Dudas? Profe, ¿Consultas? Sí, profe, sí. ¿podrías, cuando ejecutás, poner en vez de 5 valores, 6 valores? Pues te deja poder poner un sexto valor y ahí pusiste 0. Yo Entonces puse no, 0 no para se rompe. terminar. Claro, Claro, yo claro, puse 0 para terminar. Pero suponete, claro. lo Quiero que ver va a si... pasar, lo hacemos. Dale. Y poner un sexto, que es un 2, 0 para terminar. ¿Qué fue lo que hizo? Agrego uno más. Agregó uno más. ¿Era lo que quería que hiciera? No, me imagino que no. No, pero ¿cuál fue el problema que tuve en que se me genere esto y no sea lo que yo había definido? Básicamente lo que hizo fue pisó otro espacio, el espacio de memoria que seguía, Mm. sin más, sin control alguno. Yo lo que debería haber hecho para evitar que eso pase es agregar la condición de corte en el while, como les decía. Muchas veces yo puedo confiar en que solamente me hay que hacer 5 valores o decirle, che, guarda, hasta 5. Entonces te pongo un contador, cuando llega a 5 no te dejo ingresar más nada y salgo y te muestro. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Así lo muestro también. Digo, no era, y esto es importante, no era relevante en la explicación. Habiendo aparecido esta consulta, lo voy a agregar, ¿sí? Pero no era relevante la explicación de lo que les quería compartir. Voy a crear una variable que es contador. ¿Para qué? Para asegurarme que no nos pasemos en la carga, ¿sí? A contador le inicializo en 0, vengo acá y digo, mientras n sea distinto de 0 y contador sea menor que 6, sería, ¿sí? O menor o igual que 5, pero le pongo 6 estricto. Cuando vengo e ingreso acá, incremento en 1 el contador. ¿Sí? Entonces, en algún momento, cuando ingreso 5 valores, no me va a dejar ingresar el que le siga. Vamos a ver cómo funcionaría esto, como este corte para controlar. Vamos a ingresar 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué hizo acá? No Profe, funcionó ¿también no se puede esto. usar con el len? Sí, se puede usar con el len. No quería hacerlo con el len, para serles honesta. Pero ¿por qué no cortó? O sea, no está cortando. Déjenme ver a ver si me tira pata. Voy a volver a hacerlo. ¿Puede ser porque no compilaste? 6 valores. 6 valores. Tal vez se volvió loco Eclipse. A ver. ¿Dónde es el vector que definí? Definí 5. Si hicimos el contador que empiece en 1, porque ya con el primer insertar ya metes 1.
Sí, pero lo meto y lo sumo. Salgo, lo meto y lo sumo, salgo, lo meto. No sé por qué cortan 6. Porque ahí el contador es 6. A ver. Puede ser. Puede ser. Pues es un tema 100% de contador, entonces. A ver. Pues vuelve a preguntar. Se mete y suma uno más. Tienen razón. Sí, sí, sí. A ver ahora. Sí, ahí está. Porque puse que incremente el contador acá y arrancó en 0. Entonces este valor lo había insertado y se vuelve a meter hasta que modifica. Entonces me cargaba uno más. Ahora sí. Perdón, error mío. Claro, porque 0, 1, claro, ahora sí. Ahora sí, yo cargué el 1, que el 1 no iba, ¿sí? Y fíjense que no me lo cargó, salió igual porque ya el contador ya le había dicho que tenía que salir. Ahí está. Se me escapó la tortuga ahí, les pido disculpas. Bien, entonces de esta manera también controlo de que no me carguen más de lo que me tienen que cargar. Yendo al punto, el insertar ordenado entonces se entendió. ¿Sí, no? Más o menos. Más o menos. Es difícil. O sea, la verdad es que vectores me descolocó. La semana pasada fue como una clase de que entendí, pero tengo que rever la clase. Las demás clases, las anteriores, que era como, wow, salí entendiendo. Esta fue como, bueno, tengo que Igual estudiarla. debería, o sea, mi expectativa es que lo que les dé les sirva para que salgan entendiendo, lo cual me preocupa un poquito, pero sé que es un tema más complejo, sé que es un tema más complejo y que requiere más visualización que otros temas, tal vez, ¿no? Entonces, por eso esto de hacer y dedicarle un tiempito a probar y ver cómo funciona. Lo que tiene de particular vectores es que siempre es lo mismo. Entonces, eso no es menor. O sea, siempre recorres o con un for o te apoyas en algún while con cierto criterio como este, por ejemplo. Pero igual siempre manejas posiciones. Eso es lo que tiene vectores de particular. Y dicho sea de paso, pasamos bastante rápido la clase de hoy. Nos queda, estaba chequeando en el machete, qué es lo que nos queda para ver. Nos queda, el mostrar ya lo vimos. Insertar ordenado, insertar, eliminar y buscar. O sea, nos quedan 2 procedimientos también. No es que vamos al principio de la clase, sino que avanzamos bastante, bastante en la clase. Entonces, tal vez podemos dedicar un ratito más a probarlo, entenderlo, ejecutarlo y demás. No vi el chat hasta ahora, no sé si hay alguna duda en el chat. No, me parece que estaban hablando de otra cosa. Bien, ¿quieren que nos movamos al eliminar o quieren probar algo más con el insertar ordenado? ¿Quieren volver a revisarlo? ¿Quieren simular alguno de los casos que vimos en la PPT? Profe, perdón, si a mí me dan un vector, sí o sí tiene que estar ordenado, ¿no? A mí me dan un vector de 10 posiciones No, y 3 puede ser que no esté ordenado. Ahora cuando veamos el buscar va a quedar un poquitito más claro que, o sea, voy a decir algo que sería como un deseo. Y después cosas que pasan, si les parece. Para mí trabajar con vectores, mi deseo es que siempre estén ordenados. Pero es un deseo, no significa que siempre sea verdad. ¿Por qué? Porque probablemente la carga masiva es mucho más rápida que la carga con insertado ordenado. Si yo les muestro la clase pasada, por ejemplo, debo tener por aquí la carga masiva, si se fijan, es esto la carga masiva. Ocurre con el mínimo de los recursos, ¿cierto? Ahora, cuando voy a la carga esta que vimos hoy con insertar ordenado, y tiene un poco más de criterio. No es tan light como la que vimos de carga masiva. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar de que mi deseo sea tener un vector ordenado y que no lo termine teniendo, ¿sí? O que mi deseo sea que tenga vectores ordenados y termine teniendo mis vectores ordenados. Y me llevan un poquitito más de recursos, pero tengo mi vector ordenado. Pasa que ahí de qué depende. Depende del ejercicio. Si a mí me dicen, por ejemplo, quiero un vector ordenado y bueno, el insertado ordenado es mi nuevo mejor amigo. Ahora si me dicen, no sé, carga 10 valores y después busca alguno, bueno, veo que me conviene también. ¿Sí? Así que vamos a ver el buscar en esta línea. ¿Sí? Lo voy a agregar en este mismo CPP, porque total no me modifican nada en lo que vimos de insertar e insertar ordenado. Pero supongamos que yo agrego, digamos, todo, hago toda la carga, y después me piden, como requisito en el punto 4, buscar un valor.
¿sí? Y para buscar un valor tengo que decir si está o no está en mi vector, por ejemplo, ¿sí? Vamos a definir para esto una función para buscar. Y acá la pregunta que ustedes me tienen que hacer es ¿por qué función? Yo lo que quiero buscar es un elemento en el vector. Si yo les digo busquen un elemento en el vector que vimos hace un ratito, o por ejemplo el vector que quedó acá, ¿qué van a querer que les retorne si les digo busquen el 6? ¿Qué les gustaría que les retorne? ¿Un verdadero o falso? Más que un verdadero o falso, me gustaría saber la posición en la que está. O sea, si vos tenés que buscar el valor de Yo tengo alguna, este vector. de, Claro, yo tengo este vector acá cargado. Quiero buscar el 3. Y quiero usar una función que me busque el 3. ¿Cómo hago? Quiero que Lo me devuelva recorro. algo. No escuché lo que dije, perdón. Yo dije que lo recorremos, por ejemplo, puede ser con un for o con un while, que a mi parecer sería mejor, y devuelvo el valor, que en este caso sería i, indicándome qué posición podría llegar a ser. El cómo está perfecto, igual nos adelantamos un poquito, pero lo que digo es, yo lo que necesito tener es en dónde encontró el valor, porque si yo quiero buscar un 3, ¿me devuelve un 3? No me sirve para nada. Lo que necesito es que me devuelva la posición en la que se encuentra el 3. Entonces, vamos a definir una función, porque necesito que devuelva la posición, que va a ser buscar, que va a buscar en el vector un valor determinado. Voy a escribir algo, no está terminado esto que ves tú. Está peor. No está terminado esto, no se queden con que este es todo el encabezado del buscar. Vamos a repasar un poquito. Cuando nosotros tenemos que pasar un vector, recordamos que lo pasamos por referencia siempre sin ponerle la ampersand adelante. La definición de vector es el vector más qué. Más el len, ¿no? Más el len. Entonces, para carga, está claro que yo tengo que incrementar el len. Para eliminar, que es lo que vamos a ver último, está claro que tengo que decrementar el len. Pero para buscar, ¿tengo que hacer algo con el len? Y No. incrementar no lo voy a incrementar, decrementar no lo voy a decrementar, pero ojo, el len contiene la cantidad de posiciones utilizadas. Entonces, no es un dato menor tener la cantidad de posiciones utilizadas. Dicho de otra manera, no voy a buscar, si el vector tiene 1000 posiciones, no voy a buscar en las 1000, voy a buscar solo en las del len. Entonces, por ende, después de haber hecho toda esta introducción tan larga, le voy a pasar el len. ¿Sí? ¿Para qué? Para que solo busque contra las posiciones que realmente están cargadas. ¿Sí? Lo voy a pasar por valor, porque por supuesto no quiero que me toque ni me modifique absolutamente nada. ¿Sí? Y vamos a crear ahora, o vamos a desarrollar el buscar. No es menor que vimos antes el insertar ordenado y que vimos esta técnica o este tip and trick, como se le suele decir en las bibliografías a veces, de cómo llegar hasta la posición que necesito llegar. Con lo cual, voy a hacer algo que es casi idéntico. Y de tan idéntico que es, voy a copiar y pegarlo. Tengo que buscar la posición en la que está. Definí un i que lo inicializó en 0, mientras que ese i sea menor que el en, andar recorriendo, y mientras que el vector sub i sea menor que el valor, te vas a llevar a la posición. Pero hablar de menor o igual me implica que estoy hablando siempre de ordenamiento. El buscar que yo genere sería ideal que busque en todo el vector estando ordenado o no. Con lo cual, voy a hacer un sutil cambio a lo que acabo de copiar y mientras que sea distinto del vector, incrementame él. Cuando salís de este while te pudieron haber pasado dos cosas, que son las mismas que nos habían pasado antes en el insertar ordenado y por eso se ve en este orden, ¿no? La primera es que llegaste al final de todas las posiciones ubicadas, con lo cual tu i te quedó valiendo igual que el en, y lo que significa que no lo encontraste, o bien que saliste porque lo encontraste. Entonces, en i se encuentra el valor del vector. ¿Cómo lo sé? De vuelta, como nos pasó antes, tengo que venir y preguntar si es igual a len. Si es igual a len, entonces voy a retornar algo que me indique que no lo encontró. Si no, y lo voy a dejar ahí en rojo, ahora lo vamos a cubrir, si no, voy a retornar la posición en la que lo encontró, que no es nada más y nada menos que. Obviamente, a todos les debe estar llamando la atención ese rojo subrayado y se deben estar preguntando qué corno voy a devolver.
¿sí? Y esto es casi una premisa de lo que va a ser el buscar. El buscar me va a devolver la posición en la que lo encontró, o me va a devolver un -1 si no lo encontró. Encontró, o un -1 si no lo encontró. Esto es algo que se define casi de manera estándar, incluso si ustedes van y miran el material oficial de la cátedra, van a ver que también utiliza el -1. Che, pero a mí no me gusta que diga -1, me gusta que diga -999.000. Ok, mientras después ustedes lo puedan usar de esa manera en el programa principal, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Pero lo que yo les recomiendo, por estándar, se suele poner -1 si no lo encontró, o la posición si lo encontró. Con lo cual, tengo acá disponible la función que me va a permitir buscar si yo ingresé o no un número. Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a buscar un valor. Entonces, le voy a decir al usuario, cout, podemos hacerlo a través del usuario, podemos hacerlo directamente, pero vamos a hacerlo un poco más iterativo. Ingrese el número que quiere buscar. Van a ver que las búsquedas no se hacen de esta manera, pero vamos a jugar un poquito ahora, si lo podemos probar. Necesitaría una variable entera en el cual guardarla. En realidad la n que estaba acá arriba yo ya no la uso para más nada, así que podría reutilizar la n, o puedo definir una nueva variable, ¿sí? Nueva variable. Lo pongo en las notas porque después cuando ustedes vean esto van a decir de dónde salió que está volviendo a buscar un n. Esto es para que sepan que lo estoy reutilizando. Tengo la n y ahora tengo que llamar a mi función. ¿Cómo invoco una función? La tengo que Asociar. asignar una variable. La Exacto. tengo que asignar a una variable. ¿Y a qué variable? No sé, porque no tengo ninguna definida, ¿cierto? Entonces voy a crear una variable resultado solo para usar con mi función de buscar. Yo dejo toda esta nota para que ustedes cuando lo vean se entienda lo que hicimos, si no yo sé que puede ser medio complejo. A la variable resultado le voy a asignar el resultado de la función de buscar en mi hermoso array que creé, con el len que tengo, y la n que es el valor que necesito que busque. Ahora, hacer esto, perfecto, en resultado va a estar o -1 o la posición en la que se encuentra. ¿Y me dice algo? No. Entonces debería hacer una lectura, una pregunta sobre mi resultado. Y acá voy a poner un ejemplo. Después, en los distintos ejercicios, va a ser diferente, ¿no? Voy a poner si resultado, vamos a poner, es mayor que -1, podría poner distinto que -1 también, no me preocupa. Si el resultado es mayor que -1, quiere decir que lo encontró. Entonces, cout, le puedo mostrar el valor ingresado se encuentra en el vector, y le puedo poner hasta incluso en la posición si quisiera, ¿no? En la posición. Esto ya es solamente a los fines de mostrarlo, chicos, ¿eh? No existe un ejercicio que haga esto. Y resultado en L, punto y coma. Entonces, básicamente, busqué en el vector, si lo encontró, lo muestro. Hago una consulta. No entiendo Sí, por claro. qué ponerle mayor a -1. ¿Por qué no pones un valor directamente? Que sea el error. No entiendo, perdón. Eh, o sea que estás diciendo que si el resultado es mayor a -1, el valor existe. Quiere decir que lo encontró, claro, lo Claro, y encontró en no, el vector. yo lo que pensaría es decir que cuando el resultado, no sé, es igual a -1, no existe. En los otros casos sí. A eso me refiero. ¿Por qué el mayor a O sea, -1? porque puede valer 0, 1, 2, 3, 4. No, sí, está bien, son dos formas distintas. Sí, Está sí, bien. podría haberlo puesto así también, ¿eh? Distinto de -1. Claro, lo que voy es que yo solamente abarcaría el error. A eso voy. Pero ¿por qué? Si yo lo que necesito es, o sea, pero de vuelta, esto no es un ejercicio. Esto es una forma de mostrar la posición en la que está. Entonces, yo quiero saber, para mostrar la posición en la que está, tengo que haberlo encontrado. Entonces digo, bueno, te muestro la posición, pero porque porque es distinto de -1, o mayor que Claro, -1. claro, sí, sí, perfecto. Pero de vuelta, no les va a pasar que mostrarme la posición en la que está. El ejercicio va a decir otra cosa, y si lo encuentran, tal vez tienen que ir y pisar, por ejemplo.
O sea, esto que ven acá no existe, no va a pasar en un ejercicio. Pero esto sí, el buscarlo, el saber qué número estamos buscando, lo que tenemos que hacer, eso sí va a pasar. Bien, vamos a correr esto, ¿les parece? Y de paso vamos a ir viendo todo lo otro que nos dijeron. Tengo un vector de 5, voy a ingresar los 5, perdón, ok, perdón. Voy a ingresar los valores. Dejamos Dejamos otra para consulta. el formato. Escuché que hablaron, no entendí nada. Sí. No, que tomes agua. Ah, sí. Pasa que lo único que tengo es mate y me voy con el mismo mate, así que creo que no es una buena idea. Bien, entonces ingreso los valores, le pongo 4 números nada más, y ahora me dice ingresa el número que desea buscar y le voy a poner el 5. Me dice el valor ingresado se encuentra en la posición del vector 0, lo cual es cierto. Posición 0, 1, 2 y 3. Vamos a correrlo de vuelta. Vamos a poner es el número que desea buscar, 2. No me mostró nada, porque yo no le puse un else, ¿sí? Salió directamente y me mostró cómo quedó el vector. Podría haberle puesto else, no se encontró, es lo mismo. Pero funciona y hace lo que tiene que hacer. Entonces, de alguna manera también, estoy viendo, ¿sí? Cómo puedo buscar elementos adentro del vector. Acá esto me sirve para cuando el vector está desordenado o para cuando está ordenado. Si yo le hubiera puesto menor o igual, solamente me sirve para cuando el vector está ordenado. Si yo ya sé que lo inserto ordenado, podría haber sacado este signo de admiración hacia abajo y directamente poner el signo de menor directo, o sea, de recorrer menos, pero como no siempre se da así, nosotros cuando lo presentamos, lo damos directamente con el distinto, ¿sí? ¿Dudas, consultas hasta acá? Tengo una consulta respecto a Sí. cuando no cumple el requisito, no sé, suponete que ingresas en el vector y pones una letra o pones un valor que no es un número. Ahí, No hace nada. O sea, se lo sumo al lenguaje ASCII y sigue. Ah, es Entonces, verdad. o sea, no, es como lo mismo que con las variables. No significa nada que tengamos vectores o no. Y respecto también a cuando haces, no sé, suponete, cuando ingresas un dato que no cumple con lo que tenemos que hacer el else y todo eso no hace falta. No sé, yo en general me acostumbro a... No lo estamos viendo como parte de esto y no se los voy a pedir en el examen tampoco. ¿Sí? Perfecto, eso era la Pero pregunta. cuando hagan trabajos o lo hagan ya en un ámbito fuera del académico, sería ideal que lo incluyan. Pero lo que nosotros ahora queremos ver concretamente es Que funcione el ilegal paso a sería, paso. no, claro. No ir O sea, buscando que falle. claro, no le estoy buscando el detalle, sino que al contrario, es que tengan el esquema de cómo funcionan los vectores. Sé que la clase viene súper pesada. ¿Cómo vienen ustedes? Me queda un tema más de mínima. Bien, mal, más o menos. Bien, bien. Una Por ahora, bien. pregunta, perdón, no sé, alguien quería hablar. Creo que dijeron bien y después escuché una pregunta. Sí, ¿podrías volver a explicar lo que hace la función buscar? No lo terminé de entender del todo. La función buscar lo que hace es, pongo un segundo de la PPT, así lo cuento con la PPT. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto para el insertar ordenado? Este ejemplito de vector habíamos visto. Hagamos de cuenta que tenemos el vector terminado aquí. Voy a poner lápiz un segundo. Hagamos de cuenta que tengo este vector listo, ¿sí? Sobre este vector tengo definido, vale 5 y está todo cargadito. Yo tengo que buscar el valor 6. Básicamente la función buscar lo que hace es, pregunta, ¿este es igual a 6? O mejor dicho, lo que hace es, si es distinto sigue, si no sale. Con lo cual, este 6 no, este 6 no, este 6 no, este 6 sí, salió.
por qué se dio que en realidad 6 es igual a 6 y no distinto, y básicamente se quedó con i valiendo 3. Entonces, ¿qué hace? Me devuelve el 3 como resultado. ¿Y quién es el 3 como resultado? Es la posición en la que encontró, ¿sí? Es la posición en la que encontró el número que yo estaba buscando. ¿Se entiende? Es decir, me devuelve la posición en la que estaba buscando, o suponete que el número que yo estaba buscando no era 6, vamos a borrar el 6, vamos a borrar esto, siguió saliendo, llegó a un punto donde llegó a esta instancia, que es básicamente que i vale 5, si i es igual a 5, quiere decir que es igual que len, entonces no lo encontró. Para indicarme que no lo encontró, me devuelve un -1. Entonces, lo que hace la función buscar es me devuelve la posición en la que se encuentra un valor determinado, o me devuelve -1 cuando no encontró ese valor determinado. Ah, o sea, así como lo explicás, te lo entendí. O sea, vos le apuntás a la posición del vector para obtener el valor de esa posición, ¿verdad? A ver, vos decís, o sea, creo que tu pregunta tiene dos formas de leerse. Una Sí, que sería la más simple, que sería sí, sí, claro, porque necesito saber la posición en la que está, y la sí. otra que sería implícita, que podría llegar a entender, es por qué te voy a devolver la posición. Ah, claro, Obviamente, sí. en el ejemplo que estamos viendo, usted me va a decir, pero ¿para qué querés la posición si no la usás? ¿Para qué te interesa la posición? Obviamente no la uso. Estoy viendo recién el ejemplito de mostrar el resultado por pantalla, nada más. ¿Para qué necesita el usuario saber qué posición del vector tiene? Para nada. Es simplemente teórico. ¿Qué termina pasando en los ejercicios más prácticos? En los ejercicios más prácticos, vos vas a ir a la posición porque tal vez tenés que reemplazarlo o multiplicarlo por 2, o multiplicarlo por algo, o te sirve para alguna otra parte del ejercicio hacer eso. Les pongo un ejemplo típico de parcial, no se escapen ni piensen que es muy complejo, pero podemos tener un vector, por ejemplo, con productos que hay en un almacén, ¿sí? Con el stock de los productos que hay en un almacén. Y tengo, por ejemplo, un pedido que me inserta el usuario que me dice, para tal ID de producto te agregué 5 unidades más. Entonces ustedes tienen que ir, buscar el ID de producto en el vector, encontrar la posición en la que está y en el campo donde decía unidades, incrementarlo en 5. Eso es un ejercicio típico de parcial, por ejemplo. Entonces ahí sí te interesa que te devuelva la posición para poder ir al campo que necesitas e incrementar los 5 que te dice el enunciado. Acá lo que hice fue mostrarles por pantalla directamente la posición en la que se encontraba. Lo bueno de todo esto es que hoy vemos el eliminar, ¿sí? Y la clase que viene, aprovechando la clase que ganamos, la vamos a hacer solo de práctica con ejercicios de vectores. Entonces la clase que viene es una clase súper pesada desde la práctica, cero pesada desde la teoría, pero lo que vamos a buscar es justamente en qué casos reales se evidencia todo esto que estamos viendo. Pero por eso te decía, tengo dos formas de leer tu pregunta. Una forma que puede ser, ¿por qué necesito la posición? Porque sí, pero en realidad, ¿para qué la vas a usar? Claro, en esto no la vas a usar para nada, mostrándosela por pantalla al usuario. Lo entendí, pero después cuando revea todo esto que vos explicaste, me va a quedar más claro todavía. O sea, con la práctica, por así decirlo. Les pongo un Estoy- ejemplo, les pongo un ejemplo tonto, ¿no? Odio el número 3. A mí me gustan los números pares. Odio el número 3. Tengo el vector que ustedes ven acá, terminadito, completito, bien cargadito, ¿sí? Tengo este vector, pero odio el número 3. ¿Qué quiero hacer? Transformar en número par el número 3. Entonces voy y busco, ¿sí? Si está en este vector, a partir de buscar, el número 3. La función buscar, ¿qué me va a devolver? Que está en la posición 1. Me va a devolver i igual a 1. Entonces, como odio tanto el número 3, voy a venir y voy a decir vector sub i, que i es 1, agarra y hace vector sub i por 2. ¿Sí? ¿Y qué hice? Lo transformé en un número par. O podría haber puesto, si no les gusta por 2, más 1, porque cualquier impar que le agreguemos 1 se transforma en un número par, ¿no? Y listo, y vine y pisé, entonces ahora, en lugar de valer 3, vale 6, ¿no? Y para eso me sirvió el buscar, para ir y reemplazar y eliminar el número 3 que no me gusta. Y exagerando, no tengo nada en contra del número 3, solo por las dudas, ¿eh? Pero para que se vea un ejemplo. Entonces,
básicamente busco para después tomar una acción posterior. ¿Sí, no? Más o menos, ¿me siguen? ¿Se entendió? Sí, sí. Ok. Yo se sé entendió. que con la práctica me empiezan a caer las fichas de todo lo que hablamos la clase pasada y esta, yo lo sé, pero bueno, nos queda un poquitito más de teoría, necesito que me tengan un poquitito más de paciencia. Voy a borrar esto y voy a pasar al último tema que nos queda. Bueno, otra vez no se quiere salir el PowerPoint, a ver si vengo de acá. Perfecto, ahí salió. Bien. Y vamos a ir al eliminar, que básicamente, a ver si tenía alguna, sí, eliminar esta. Bien. Lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que vimos en el insertar, pero vamos a hacerlo con el eliminar. Entonces yo tengo, por ejemplo, este vector que ustedes ven acá, 2, 4, 6, 8, 9, y lo que quiero es eliminar un número de una posición determinada, ¿sí? En este caso no le estoy diciendo qué valor quiero eliminar, sino que quiero eliminar el de la posición tal, ¿sí? Esto de vuelta, visto en el vacío y usado en el vacío, suena raro. En nuestro caso después vamos a entender cómo lo vamos a implementar, ¿sí? Pero necesito por lo menos que cubramos cómo funciona el eliminar el día de hoy, ¿sí? Si yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, eliminar lo que contiene la posición i igual 2, el valor que estoy queriendo eliminar es el 6, por ende el 8 y el 9 tienen que subir, ¿sí? Y algo que es muy importante, que yo medio que lo spoileé acá, pero porque no tenía otra forma sino de graficarlo, ¿sí? Es, yo quiero eliminar el 6, ¿sí? Quiero eliminar este número, ¿por qué? Porque tengo algo en contra del 6, no sé. Lo quiero eliminar y lo que necesito es que me quede mi vector organizadito y armado. Entonces tengo que subir, como antes bajamos, ahora tengo que pasar y subir el 8 a donde está el 6 y el 9 a donde está el 8. Y por ende, cada vez que elimino, ¿qué pasa con el len? Cada vez que elimino, yo tengo que hacer un len menos menos. ¿Por qué? Porque cada vez que inserto hago un len más más. Bueno, cada vez que elimino hago un len menos menos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, acá mi len vale 5, pero una vez que yo elimino, mi len vale 4. ¿Y qué nos va a pasar? Nosotros vamos a mover estos valores, pero este vector está lleno. ¿Qué tiene acá abajo? Y no sé, no tiene nada. ¿Sí? No tiene absolutamente nada ahí abajo. Entonces yo no voy a poder subir algo que existe acá abajo para acá para tapar lo que vale ese valor. Entonces, lo que vamos a ver que nos va a pasar es que subimos el 8, esto está perfecto, subimos el 9, esto está perfecto, pero el 9 que estaba en la posición 4 no se reemplaza. Usted me va a decir, te quedó horrible, Yami. Horrible te quedó. Vos básicamente subiste el 9, subiste el 8, te deshiciste del 6 que te tenías que deshacer, pero te quedó un valor en la última posición que no lo querías. Es cierto. ¿Pero por qué lo spoileé así? Porque básicamente, como mi len pasa a valer 4, las posiciones válidas son las que están en la 0, en la 1, en la 2 y en la 3. La que está en la 4 no la necesito para nada, por ende, esto es como si no existiera. Obvio, no está inicializado, no está bonito, no hacemos lo que queremos hacer, pero en la teoría, chicos, ese 9 para mí no existe. Es como si no hubiera nada de lo que me importa. Mi vector terminó, ahí es como si yo lo tachara y no existe más nada. ¿Por qué les adelanto esto y por qué se los puse con colores y por qué lo puse de esta manera? Porque es muy difícil de mostrar si no tengo como el pizarrón para ir haciendo el pasito a pasito al costado, pero sepamos que lo que yo voy a tratar de generar en mi procedimiento eliminar es este movimiento hacia arriba, ¿sí? De los valores que tengo, y el último valor va a seguir estando allí, pero es como si no existiera. ¿Por qué? Porque mi len se modificó. ¿Sí? Esto casi que tiene como la alerta spoiler puesta en la PPT, pero me parecía súper importante para contárselos, porque tranquilamente la mejor pregunta válida que aparece cuando hablamos del eliminar es, che, ¿qué pasa con el último valor? En realidad el último valor no está siendo alcanzado ni está siendo visto por nadie porque el len lo disminuimos. ¿Sí? Sí, el 9 es en rojo. Cuando hagamos el programa, ¿no se tendría que ver entonces? El rojo no se ve. Ok, o sea, ¿Pero por tocando qué no la se ve? posición 3. ¿Pero por qué no se ve? Porque vos acá tenías un len que valía 5 y acá tenés un len que vale 4. Claro, sí, se cuenta.
Entonces, por eso, y yo lo puse en rojo, digo, que sea en rojo es a propósito, para ir a esta referencia. O sea, está en memoria, sí es cierto. Si vos vas y mirás el casillero de memoria, es cierto que vale 9, pero ¿sabes qué? En ningún procedimiento se va a ver. ¿Por qué? Porque vos estás trabajando con el len, que es el mejor amigo de los vectores, mejor amigo no, casi el apéndice de los vectores, y no te va a dejar llegar a que vos veas ese 9. Es cierto, no es 0, pero no me interesa, es como si no existiera. Por lo menos no es contenido basura tampoco. ¿Sí? Bien, tuve que mostrarlo de esta manera para ahora pasar al eliminar. Bueno, y estamos en el problema de que no salgo del... Ahora sí, que no salgo sino del PowerPoint. Y vamos a hacer el eliminar. Básicamente, lo que voy a definir tal como hicimos hasta ahora, no es nada más y nada menos que el encabezado, ¿sí? Como lo teníamos visto, y después vamos a ir directo al desarrollo. De nuevo, la experiencia que yo tengo que lograr es justamente la de poder mover los distintos valores que tengo, así que vamos a crearlo aquí arriba, en este mismo CPP, void eliminar, ¿y qué le voy a pasar? El vector en el que lo va a eliminar, siempre el vector se pasaba por referencia, y le tengo que pasar el len, ¿por valor o por referencia? Por referencia, porque lo voy a modificar al final. Exacto. ¿Cómo lo voy a modificar? Porque si yo voy a eliminar un valor, tengo que decrementar sí o sí el len. Y lo que dijimos, por contexto, que le vamos a pasar la posición. Ahora no tiene mucho sentido si lo vemos hoy, ¿para qué le vas a pasar la posición si no sabes ni siquiera de dónde sale la posición? Pero, por ejemplo, un escenario que después podría aparecer es, me quedé sin ese producto en stock, necesito eliminarlo, entonces busco en dónde está ese ID de producto, por ejemplo, y elimino ese producto del vector. O un chico se dio de baja, por ejemplo, del curso, porque se cambió de curso, se lo doy de baja en el vector del curso. ¿Sí? Ese tipo de ejemplos los vamos a ver ya cuando nos metemos de lleno a la clase que viene en la práctica. La clase que viene, como les dije, es una clase 100% de práctica. Vamos a ver muchos CPPs, vamos a tener todos estos que hicimos abiertos para ver qué vamos a ir tomando. Vamos a ver, por ejemplo, cálculo de máximo y mínimo en los vectores. El de promedio ya lo vimos la clase pasada muy, muy tranquilamente, y vamos a meternos y ver también vectores de registros. Entonces tenemos una clase que viene cargadita en esta línea, y vamos a ver algunos ejemplos de curso o stock, por ejemplo, son los típicos que uso para agregar o eliminar elementos. ¿Sí? Habiendo dicho eso, vamos a terminar con eliminar, que ya no nos queda tanto. Nosotros entonces tenemos que lograr una experiencia parecida a la que lográbamos en el insertar, pero en lugar de bajar, como hacíamos en el insertar, tengo que subir los elementos. ¿Sí? Acá básicamente empujábamos hacia abajo, ¿sí? Ahora tenemos que empujar hacia arriba. ¿Qué significa, dicho de otra manera, en el for, el empujar hacia arriba? Bueno, y va a ser igual a posición, es decir, parto de la posición en la que estoy, voy a llegar hasta, y esto es muy importante, voy a llegar hasta el len, pero el len del sub i, ¿a qué voy? Si len vale 5, por ejemplo, yo quiero llegar hasta el máximo, que es 4 en las direcciones del vector. Entonces, acá voy a implementar el truco de decir que i tiene que ser menor que len menos 1. Ahora les voy a mostrar qué significa un segundito en la PPT, porque si no esto no se entiende tan fácil, y voy a ir incrementando. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá? Lo opuesto a lo que hacía en el de arriba, que era insertar. O sea, tan opuesto como que a vector sub i le voy a asignar lo que tiene en su posición de abajo. ¿Por qué? Porque necesito generar la subida, y le asigno lo que tiene en i más 1. Ojo, ¿Sí? profe, que le puso i más 0. Gracias, no lo había visto. Y obviamente si elimino un elemento, antes de terminar mi procedimiento, tengo que disminuir el len. Vamos a ver qué significa esto en el ejemplito. ¿Sí? A ver cómo puedo hacer. Me gustaría tener como en paralelo mostrar las dos cosas. A ver, espera. Déjenme un segundo, déjenme probar algo. Vale. ¡Ah! Normalmente cuando hago eso, me abre todas las ventanas. Ahí está. Y esto debería achicarlo más. Saco un poquitito de zoom. Ahí está.
Vamos a tratar de hacerlo así, así se ve reflejado. Lo que sí no tengo el lápiz para poner arriba, pero sí tratan de seguirme con el cursor, ¿sí? Básicamente yo tengo que eliminar el número que se encuentra en la posición 2. Es decir, tengo que eliminar el 6. El for va a arrancar en la posición que yo tengo que pisar, ¿sí? Es decir, la posición 2, que es la primera que se tiene que ir, y me tiene que pisar con el valor que se encuentra en la posición siguiente. ¿Hasta dónde va a ser eso? Hasta donde i llegue al final, a la última posición. Ya sea última posición disponible del vector o última posición utilizada. En este caso, ¿cuál es el i máximo? 4. ¿Cómo puedo llegar a que 4 si yo no tengo la cantidad de posiciones y solamente tengo el len? Y bueno, si es el máximo y len vale 5, a lo sumo voy a llegar hasta len menos 1, que es la última posición que está ocupada. Recuerden que len me dice, por ejemplo, como trip and trick, la próxima posición en la que vos vas a cargar es esta, y si yo tengo que decir hasta qué posición está cargada, es el len menos 1. ¿Se entiende? Les pregunto, con este vector que tengo acá, ¿hasta qué posición tengo cargada? Hasta la 4. ¿Y 4 no es len menos 1? Sí. Hagamos de cuenta que ya trabajé este vector. ¿Hasta qué posición tengo cargada? Y len vale 4. Y tengo cargado 3, len menos 1. De ahí sale que yo pongo que i tiene que llegar hasta len menos 1, que es hasta la máxima posición cargada. Y voy incrementando, ¿para qué? Para poder llevarme lo que tengo abajo y pisarlo. Entonces, vamos a la primera iteración, ¿sí? I vale 2, len menos 1 sería hasta 4, e incremento. Con i valiendo 2, donde tengo bec sub 2, le asigno bec sub 3. Es decir, a 6 lo piso con 8. Perfecto, itero. Ahora, i vale 3. Estoy dentro de la condición, a i sub 3 le asigno lo que tiene i sub 4, ¿correcto? Perfecto, el 9 lo llevo a donde está el 8. Traten de seguirme, pues sé que es difícil, si no, ¿eh? Vuelvo e incremento. Ahora i vale 4. ¿Cumple esta condición? No, porque 4 no es menor que 4 y sale. Moví el 8, moví el 9, decrementé. Ay, esperen, esto me quedó. No, está bien. Decrementé el len, me quedó fuera del for, está bien. Porque vi hasta allá y me confundí. Decrementé un valor que fue el que pisé, que es el 6. Entonces ahora salgo de acá y len vale 4. ¿Se entiende cómo lo hice? Con la gráfica al lado tal vez es un poco más amigable. Díganme ustedes. ¿Lo podría explicar de nuevo? Una vez más. ¿Vamos de nuevo? Por favor. ¿Sí? Sí. Si no, trato de escribir acá al lado los valores que van tomando. Sepan que no va a funcionar esto en código, pero simplemente para no hablar en el aire. Tengo que eliminar el número de la posición 2, ¿sí? Entonces, i vale 2, len menos 1 es 4, porque el len vale 5, y 4 es hasta la posición que está ocupada, y tengo que hacer esto. Entonces, i es igual a 2, 2 es menor que 4, ¿sí? Entro. Vector sub 2, ¿quién es vector sub 2? El 6. Le asigno lo que tiene vector sub 2 más 1, o sea, vector sub 3. A 6 lo reemplazo por 8. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿El movimiento? Bien. Ahora, incremento 1 en i. Ahora i vale 3. 3 es menor que 4, sí, con lo cual a vector sub 3 le asigno lo que contiene vector sub 4. Es decir, donde dice 8, lo piso con 9. ¿Correcto? Incremento i. I vale 4. ¿4 es menor que 4? No. Entonces, salgo. Salí, moví el 8, moví el 9 y decrementé el len. Con lo cual, me encuentro en esta situación. ¿Esta situación era la que quería lograr? Sí, Sí, ¿no? Más o menos. sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, con esto, básicamente, logro eliminar el valor de una posición. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos al programa. Voy a sacar esto porque es un chino. Es inlegible. 2 ventanas. ¿Qué voy a hacer? Yo acá les había dicho de buscar un valor. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que voy a hacer es buscar un valor y eliminarlo. Así por lo menos tiene un poco más de sentido. Entonces, lo que voy a hacer es borrar esto, ¿sí? Bueno, no lo voy a borrar. Ahora les muestro que voy a cambiar. Básicamente, lo que me tengo que asegurar es, si lo encontró, borrarlo.
¿Qué quiere decir? Si el resultado es distinto a -1, borralo. ¿Cómo lo borro? Ahora sí sabemos que existe el eliminar, que le voy a pasar mi vector que tengo en el programa principal, mi len que tengo en el programa principal, y la posición en la que lo quiero eliminar, que es resultado. Entonces, busco un valor, por ejemplo, y lo elimino. ¿Qué voy a hacer para que ustedes puedan ver los dos vectores? Voy a copiar el mostrar antes de hacer esto, y luego les voy a mostrar después de hacer esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar. Ahí no compilé. Pero que compile. Se manda a compilar solo. Perfecto. Bien, me lo inicializó el vector, me dice que ingrese los elementos. Voy a poner 2, 5, 8, 6 y 7. Me muestra el vector ordenadito, porque sabemos que lo cargué ordenadito. ¿Qué número queremos buscar? Y yo quiero buscar, para después eliminar, el 7. Entonces, me busca el 7, me lo elimina y me muestra el vector como me queda. Imaginemos que quiero ahora buscar un valor y eliminar un valor, pero un valor que no cargue. Vamos a poner 0 y quiero buscar el número 2. Esto no hizo nada y me mostró el vector tal cual quedó. No lo encontró, así que no eliminó nada y siguió y me dejó el vector tal cual como estaba en esta instancia. ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, se ve. Así se entiende mejor. Sí, se re Siempre mostrándolo, queda como que nos baja la idea. Pasa que es súper difícil graficarlo antes de poder ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, me quedo tranquila que se haya entendido así. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de conceptos que son muy claves que necesito que se lleven hoy. Estamos a 21 a 18. Más o menos yo había calculado que terminábamos casi 10 menos 20, 10 menos 25, pero estos son todos los temas que había traído para hoy también. Vamos a hacer un repaso rápido y cuando terminemos el repaso, si quieren los libero y los dejo que arranquen su fin de semana XL. Bien. Necesito reforzar ciertos conocimientos, entonces. Nosotros sabemos los pasos para trabajar con vectores, ¿sí? Defino el vector, inicializo el vector, cargo el vector, proceso el vector, muestro los resultados o muestro el vector. Nosotros, clase pasada, vimos y trabajamos sobre lo que era la definición del vector, inicializar el vector, algo de carga, poco procesamiento y mostrarlo. En términos de carga, vimos cómo era la carga masiva, que es una de las cargas disponibles, en las cuales cargábamos todo el vector junto, y pese a cargar todo el vector junto, cada elemento que se agregaba, incrementábamos el len. ¿Sí? Luego, lo otro que vimos, no sé si lo vimos aquí, carga masiva, no, bueno, acá un procesamiento que era una suma de vector, pero eso no quiero ahora, quiero buscar la carga, no, acá también hicimos carga masiva, ¿dónde está? Acá. Otra carga es por posición, ¿sí? Que vimos la clase pasada y que hoy también lo vimos para poder graficar el ejemplo. Cargar por posición, que significa que en una posición determinada asigno el valor, sin pedírselo al usuario, sin nada, o pidiéndoselo incluso al usuario, pero cada vez que hago la carga directa, también incremento el número. ¿Sí? Entonces, defino el vector, inicializo el vector, hago la carga directa, no masiva, directa, ¿sí? Y muestro también, por ejemplo, esto. En el caso donde habíamos hecho el cálculo de sumar, por ejemplo, todos los elementos del vector, además de esto necesitaba mostrar el resultado que me pedían. Entonces, por ejemplo, en este procedimiento de sumar vector, había incluido mostrar el resultado. Cuando hablamos de mostrar, a veces es mostrar el vector y otras veces es mostrar el resultado. Tengan presente eso, ¿sí? Bien, ¿qué cambió la clase de hoy? ¿Sí? No cerró. No te puedo creer. Denme un segundo, chicos. Bien. ¿Qué cambió la clase de hoy? Vimos que podíamos definir y cargar en una posición determinada. Para eso, usamos algunos procedimientos que ya conocíamos, ya sabíamos definir el vector, ya sabíamos inicializar el vector, ya sabíamos mostrar el vector, pero usamos una combinación de los clases anteriores, diciendo una carga específica en posiciones, así manual, medio o carga directa, como le dijimos, y luego utiliza un procedimiento que era el insertar. El procedimiento insertar, básicamente, agrega un valor determinado, que en este caso era el 3, en una posición determinada.
En este caso, lo que logro, digamos, graficar con el insertar, no es nada más y nada menos que el movimiento de los elementos para abajo desde la posición en la cual yo tengo que insertar el valor. Una vez que logro el movimiento de los elementos para abajo, procedo a insertar el valor. Ahora bien, no nos va a pasar que sepamos en qué posición tenemos que insertar un valor. Normalmente lo que nos puede pasar es cargar masivo o cargar con cierto orden, ¿sí? ¿Cómo cargamos con cierto orden? Definimos el insertar ordenado. Pero que el insertar ordenado depende muchísimo del insertar, a tal punto que llama al insertar a la hora de necesitar agregar un elemento al vector. ¿Qué hace? Define el lugar en donde vamos a tener que cargar el valor y procede a hacer la carga del valor, ¿sí? Algo que fue muy importante en el insertar ordenado, que lo pasamos rápido, pero que en realidad es parte del objetivo de entender cómo funcionan los vectores, es que yo tengo habilidades para recorrer posición a posición con el for, pero también tengo otras opciones de iteración, como con el while, para poder alcanzar e identificar posiciones. Entonces, en este caso, básicamente fui recorriendo hasta que encontré el i adecuado en el cual tenía que agregar un elemento, siendo el i adecuado a partir del análisis del orden que iba a tener el elemento que quería agregar, ¿no? Entonces, esto también me daba una pista para poder empezar a identificar en dónde quiero agregar un valor. Nosotros todo esto lo vimos con vectores enteros. ¿Qué pasa si yo tengo un vector de registros y quiero buscar un valor? Tal vez en la implementación del insertar ordenado es casi tal cual, pero acá pongo, por ejemplo, no sé, registro punto, no sé, ID, o punto producto, o punto stock, no sé, y hago la comparativa. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo hoy, siendo casi las 9:30 de la noche, previo y vísperas a un fin de semana largo, donde le dije que los ejercicios los vamos a ver la próxima? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a tener que tener presente que en la clase de hoy nosotros vimos estos procedimientos y los agregamos como parte de nuestras, digamos, funciones y procedimientos que vamos a tener de base para operar, y tan de base que yo los voy a poder implementar, y tal vez tenga que hacer pequeños cambios para que funcionen en mi contexto, pero que no se van a evaluar esos cambios, sino que se va a evaluar el contexto general y la lógica que vamos a usar para implementarlos, ¿sí? Entonces, a mí me interesa muchísimo que de la clase de hoy se vayan ustedes sabiendo y entendiendo cómo funcionan, porque después vamos a apelar a llamarlos para que nos resuelvan los problemas que vamos a tener de examen. Y los vamos a poder llamar de manera directa y tal vez haya que modificar mínimamente algún tipo de dato, pero nos va a funcionar igual, ¿sí? Entonces, no se enrosquen con lo que acabo de decir, porque lo vamos a ver representado ya en la práctica bien concreta, pero puede ser parte de lo que vayamos a ir experimentando, ¿sí? Tengo entonces, vuelvo al punto, un procedimiento de insertar que está siendo llamado dentro del procedimiento de insertar ordenado. Perfecto, ahora sé cómo cargar un vector con carga masiva, con carga directa, con insertarlo en una posición o con insertar ordenado. ¿Voy a necesitar algún otro insertar para poder cargar el vector? No, ya sé todo. Fantástico, tenemos un check entonces en esto. Sabemos cómo puedo buscar un elemento adentro del vector, más allá de, por ejemplo, la operación de suma que hicimos la clase pasada, que era un tipo de procesamiento que nos pedían. Ahora, además, sé buscar un elemento donde nos apoyamos de la lógica que vimos en el insertar ordenado para poder llegar a la posición deseada. Y donde vimos también, che, mirá, voy a tener que saber si está o no está. Si está o no está me lo va a dar la función, o me devuelve -1 si no está como estándar, o me devuelve la posición en la que la encontré. Y después hace lo que quieras. Entonces, genere también esa devolución, dependiendo del caso, y, por ejemplo, en el ejercicio que vimos recién, a partir de algo que busqué, pude eliminarlo. Y ahí es donde vimos el eliminar de una posición determinada, donde tengo que lograr la experiencia opuesta a lo que fue el insertar. ¿Qué es la experiencia opuesta? Si en el insertar yo bajaba los elementos para poder meter otro en el medio, si ahora saco algo del medio, tengo que subir los elementos para que no tenga ningún tipo de problema, ¿sí? ¿Y cómo lo logro? Justamente lo logro, en lugar de a vector subir le asignaba -1, le agrego +1. Y sabiendo también que la máxima posición ocupada va a ser la posición que tenga el len -1, lo cual esto es un truco que también nos va a salir de aquí en adelante, ¿sí? Tenemos un ejemplo, un recorrido de los 5 pasos para trabajar con vectores en lo que es el CPP de la, digamos, 2 solo o 2.1, como para que tengamos
cierto análisis, les recomiendo que vean y revisen los CPPs de la clase pasada y de esta clase para entender cómo se van complementando y cómo pueden llegar a lucir los ejercicios de vectores que ustedes tengan que hacer. Y ya en la clase que viene nos metemos de lleno a lo que es digamos, la parte más de práctica con datos enteros o con datos de registros. Y acá paro, hice un pequeño recap de la clase. Quisiera saber si se entendió, si los agoté, si siguen con energías, cuál es el estado en el que se encuentran. Mi cerebro no da más. Más o menos. O sea, Ok, estoy pero bien, no es malo, o lento. sea, lo bueno es que terminamos, si Sí, nada más después de que terminamos estamos bien, ahora si nada más desde el momento uno más, o sea, un minuto más del que habíamos arrancado, ahí me preocupo, pero díganme ustedes. no, Se entendió, pero con la práctica Obviamente, se va a entender mucho mejor todavía. Siempre con la práctica se termina de graficar y de entender, pero teóricamente esto es el contenido. O sea, cuando ustedes tengan que trabajar con vectores, este es el contenido. Entonces, está bueno que sepan lo que van a necesitar o van a tener que implementar en pos de operar con los vectores. Y entonces, por ejemplo, la clase que viene, cuando hagamos en la práctica hallar un máximo de vector, ustedes mismos van a poder proponer cómo sería el recorrido del vector hasta que encontremos el máximo, por ejemplo. O cuando busquemos un mínimo, o como cuando hagamos un promedio, cuando hagamos una reasignación de algún valor, sabiendo esta base, que es clase pasada y esta, ustedes ya puedan directamente meterse y proponer cuál es la solución adecuada. ¿Hasta qué Esa sería la ejercicio idea. podemos hacer?